Naruto 3 son multitud 81, 100. Zorro novelas ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 81. Una semana después, Hiruzen se permitió una leve sonrisa. Las cosas finalmente estaban mejorando para Konoha. Su ataque conjunto con Suna contra Iwa salió mejor de lo esperado. Al parecer, Ame no era tan peligroso como el Hokage suponía y las fuerzas de Suna avanzaron sin mayores problemas. Hubo algunos sucesos extraños o sospechosos, como los escasos informes sobre percances con las espadas venenosas de Suna, heridas por fuego amigo y cosas así, pero el Sandaime no estaba demasiado preocupado. Después de todo, a todos los shinobi se les informó sobre la condición de su acuerdo con Suna. No habría venganza. Si una de las partes no la respetaba, el país tendría que resarcir los daños o, en caso de muerte accidental, otro shinobi del mismo nivel sería ejecutado. Ojo por ojo no era su lema, pero no había otra opción si querían actuar rápido. El Sandaime estaba contento de no estar arrancándose el corazón mutuamente, que debería haber esperado después de los baños de sangre de la Segunda Guerra Shinobi. Y de que Iwa hubiera enviado demasiados shinobi al otro lado de su frontera, exponiendo el lado sur y permitiendo que las fuerzas conjuntas se abrieran paso. Su alianza obtuvo una gran cantidad de territorio y, de no ser por quienes, tanto en Konoha como en Suna, querían reclamar el territorio como suyo, el ataque conjunto habría sido perfecto. Más o menos. Solo tuvieron que resistir. El Hokage dejó el informe y cogió otro pergamino. Era de Jiraiya, quien aparentemente había ahuyentado a todos los ninjas de Iwa. Si Kushina no lo hubiera confirmado ya, Hiruzen se habría preocupado por la situación tan tranquila. El informe que más le preocupó fue el de Orochimaru. Además de la habitual parte de heridos, muertos, prisioneros, ganancias y pérdidas, su estudiante escribió algo sobre el nerviosismo de Minato desde que recibió la carta sobre Kakashi. Su desempeño en el campo de batalla fue tan impecable como se esperaba, pero si el rubio se quedaba solo con sus pensamientos como en guardia y descanso, su control sobre el chakra se debilitaba, y los Jonin de su calibre no pueden permitirse otra cosa que estar siempre listos, como informó Orochimaru. Los hermanos del rayo se marcharon hace unos días porque Kiri, quién sabe por qué, empezó a atacar las costas de Kaminari no Kuni y sus barcos. Los espías regresarían pronto con la historia completa, pero Konoha no sabía mucho más. No podían permitir que Minato se derrumbara. Era demasiado importante para asegurar la victoria de Konoha. Hiruzen decidió que era hora de que Minato regresara con sus estudiantes. Orochimaru podía defenderse perfectamente contra los shinobi de Kumo, Jiraiya estaba organizando una misión de reconocimiento en el territorio de Iwa, y Kushina había descansado lo suficiente para volver al campo de batalla. Ninguno de los Sannin necesitaba ayuda adicional, mientras que las demás tropas con Suna necesitaban un fuerte apoyo. Kushina no era partidaria de la venganza, y los demás shinobi no tenían nada que reprocharle. Allí estaría bien. El Hokage escribió rápidamente una lista de los ninjas que quería en su oficina y se la entregó a una Chunin. Le ordenó que los llamara y, tras dejar los papeles en su escritorio, la mujer se marchó. Hiruzen miró la primera pila de papeles. Exámenes Chunin estaba escrito con tinta roja por todo el paquete, recordándole cuánto trabajo le quedaba por completar. Después de todo, los exámenes no se organizarían solos. Estaba previsto que comenzaran en 2 meses, y los participantes serían únicamente genin de Konoha. Con la guerra en curso, los exámenes tendrían que terminar antes de lo habitual, lo que expondría a los chicos a situaciones más peligrosas en cuanto los presentaran. Claro que no es que no ocurriera antes de los exámenes Chunin. Una misión fallida, una emboscada inesperada, una retirada precipitada. Cualquier cosa podía meter a un genin en medio de una pelea. El equipo Minato era un ejemplo perfecto. Pero ahora no era momento de pensar en eso. Había exámenes que organizar, gente que enviar y llamar de vuelta, un aliado del que tener cuidado y una guerra que ganar. 5 días después, por segunda vez en 4 meses, una mancha amarilla atravesó Konoha. Dijo que Yellow Flash buscaba a sus estudiantes, buscando por toda la aldea para asegurarse de que estuvieran a salvo. Era bastante extraño que siempre se metieran en problemas cuando él no estaba, ¿verdad? Su lado pesimista empezó a aflorar, pero rápidamente lo estrelló contra una pared metafórica antes de que pudiera siquiera hablar. El Hokage-sama escribió que sus estudiantes estaban sanos y salvos. Solo tenía que encontrarlos y esconderlos en un lugar seguro hasta que terminara la guerra. O quizás eso fue un poco exagerado.
Se detuvo bruscamente al sentir un rastro del chakra de Obito cerca de una tienda de dangos y lo siguió. Su siempre alegre estudiante caminó un rato con alguien antes de pasar por la casa de Sarune, de seguro Rin también estaba allí, ya que su firma se dejó junto con la de Obito, y entrar al campo de entrenamiento 25. Minato desplegó cuidadosamente su chakra y supo que había encontrado a su equipo cuando una señal blanca familiar brilló en respuesta. El rubio sonrió ampliamente y rápidamente se movió detrás de sus estudiantes antes de abrazarlos con fuerza, lo quisieran o no. Minato-sensei, exclamó el trío, con tonos que variaban desde la voz entusiasta y estridente de Obito hasta la de Kakashi, entre aliviada y enfadada. Rin tenía un tono más cercano al de su compañero Genin, aunque más agudo. La rubia atribuyó el tono de enfado a la voz del Chunin como culpa del Biju y lo abrazó con más fuerza. Su equipo, sus alumnos, sus adorables hijitos. Ahora estaban todos juntos, y nada los separaría mientras Minato estuviera allí. El genin rió alegremente mientras Kakashi suspiraba, evidentemente sin disfrutar del contacto físico. ¿Era una impresión de Minato, o parecía acercarse mientras luchaba por liberarse? Sensei, por fin has vuelto. El chico de pelo negro se giró para mirarlo con entusiasmo. ¿Qué tal? Genial. Rin está estudiando venenos con Sarune-san, y ahora puedo hacer el aliento de dragón mucho mejor. He entrenado muy duro, y luego me convertiré en el ninja más increíble de la historia, igual que tú. Es lo más increíble. El rostro del genin fue invaluable por un segundo antes de adquirir un rojo bastante interesante. Es lo mismo, va Kakashi. La vergüenza se reflejaba en su rostro, mientras Kakashi observaba con cierta irritación. No lo es. Es. No lo es. Él, chicos. Rin se acercó a sus compañeros y les dio un ligero manotazo en la cabeza, mirándolos con los ojos entrecerrados. Su rostro tenía un puchero exasperado, lo cual le resultaba bastante extraño. Sensei acaba de regresar y empiezan a discutir de nuevo. Ambos chicos parecían más que dispuestos a discutir, pero algo en la mirada de Rin, un fuego que antes no tenía, reflexionó Minato, los hizo ceder y callar. Parecía que la ausencia del rubio había provocado más de un cambio en sus alumnos, pero al parecer la disputa entre Kakashi y Obito era una causa perdida. Bueno, al menos algo siempre permanecería igual, y Minato no sabía si eran buenas o malas noticias. Pensando en los cambios, ¿qué más hiciste mientras estuve fuera? Preguntó distraídamente, sentado en el césped cerca de un árbol. Esa tarde hacía mucho calor, y Minato corrió por Konoha y sus bosques, lo que lo hizo sudar bastante. Obito parecía entusiasmado por contarlo todo, pero Kakashi lo interrumpió. Trabajamos en su precisión, el lanzamiento de múltiples armas, los reflejos y la velocidad, fue su informe mientras su compañero lo fulminaba con la mirada. El Chunin le indicó a Rin que continuara y ella se enderezó ligeramente. Seguí practicando Iryo-Jutsu con Sarune Shizou Y. Rin jugueteó con los pulgares y miró a Kakashi varias veces. Le pedí que también empezara a estudiar venenos y antídotos, por si volvemos a meternos en problemas así. Al final, miró fijamente a su compañera más joven. Obito aprovechó la oportunidad para hablar. He entrenado solo, a veces. Entonces, su mirada se fijó en Kakashi y arqueó una ceja. Kakashi quería que practicara el aliento de dragón y mi estilo de lucha. Que era el estilo Uchiha que le habían enseñado, y no tenía ni idea de por qué Kakashi sabía cuando su postura era ligeramente incorrecta. No solo eso. Tuvimos que trabajar en tus pobres reflejos de combate. Kakashi empatizó con pobre solo para fastidiar a su compañero, aparentemente. Obito se sonrojó y se abalanzó sobre el Chunin, pero Minato lo detuvo rápidamente cuando le agarró los brazos. Vamos, vamos, Minato intentó calmar a sus alumnos. Casi, sabes que no debes irritar a Obito, ¿verdad? Aunque su rostro era la viva imagen de la vergüenza, había un matiz de basta ya. Kakashi lo reconoció al instante y se calló de inmediato. Minato-sensei, no es cierto que tenga malos reflejos. Se quejó Obito, señalando a su compañero. Fue Kakashi el que fue injusto. Incluso intentó atacarnos. El rubio miró fijamente a su estudiante de cabello plateado, quien se encogió de hombros. La vida no es justa, fue su respuesta, y no es improbable que los enemigos usen Enge para acercarse a nosotros. Así que es mejor que mantengas la guardia alta todo el tiempo. Incluso dentro de Konoha. Obito entrecerró los ojos, aunque ya no estaba dispuesto a abalanzarse sobre su compañero. Otro encogimiento de hombros. ¿Puedo recordarte el ataque Uchiha? El otro chico se tensó y apretó los puños, intentando con todas sus fuerzas olvidar ese momento en particular.
Rin y Minato miraron fijamente a Kakashi, aunque sabían que tenía razón. El método era poco convencional, pero en el fondo sabían que intentaba ayudar. Simplemente sin utilizar medios normales. Un silencio incómodo los invadió hasta que Minato se aclaró la garganta. ¿Por qué no me muestras lo que has aprendido mientras estuve fuera? Obito y Rin han mejorado. La felicidad, el orgullo y la añoranza inundaron el espacio alrededor del Kakashi mayor mientras hablaba. Y Minato-sensei lo ha notado claramente. Kurama tocó el aura del Jonin y confirmó. Está muy orgulloso de nuestro trabajo. El joven Kakashi tarareaba mientras se deleitaba, disimuladamente, por supuesto, con el orgullo que Minato sentía por él, por ellos. Quizás sea suficiente recompensa para calmarlo después de todos los problemas que ha pasado entrenando a sus compañeros que a menudo incluían solo a Obito y escuchando dos tipos de consejos diferentes en su cabeza. Al principio, Minato-sensei observó cómo sus estudiantes genin se lanzaban kunais y armas puntiagudas, mostrando sus progresos en precisión, reflejos y velocidad. Hubo algún raspón ocasional, pero después de estar en el lado receptor de los golpes de relámpago de Kakashi, los cortes no fueron nada. Fue entonces cuando Minato lanzó una inesperada descarga de shuriken, no muy diferente a lo que hizo meses atrás durante la segunda prueba de campana, y el genin inmediatamente saltó por instinto. Parecían bastante sorprendidos de haberse movido sin saber en realidad lo que les estaba siendo arrojado. Rin fue el primero en mirar a la rubia. Minato-sensei, ¿por qué? Si ella estaba desconcertada, Obito estaba en medio de una rabieta. Sensei, tú también no. Chilló, y luego empezó a caminar en círculos, despotricando sobre por qué le pasaba todo lo irritante. Ignoró la sonrisa orgullosa y alegre de Minato, la expresión ahora divertida de Rin y la ceja levantada de Kakashi. ¿Y no se dio cuenta de que el entrenamiento realmente dio sus frutos? Aparentemente no. Un suspiro profundo. Solo un año más y no será mi problema. Y antes de que el mayor Kakashi pudiera señalar que la misión Kanabi estaba a otro año y 5 meses de distancia, Minato rió entre dientes, naturalmente. Obito, esquivaste mi ataque sorpresa. Señaló alegremente, disfrutando de la sorpresa de Obito. Estoy tan contento y orgulloso de que hayan entrenado tan duro y se hayan convertido en un verdadero equipo. Y procedió a abrazar a sus alumnos, otra vez. Esta vez, incluso el joven Kakashi sintió una punzada de felicidad al saber que sus compañeros ahora eran menos incompetentes y que Minato-sensei estaba orgulloso de ellos. Sabía que podía confiar en otros si se lo pedía, pero era la primera vez que sentía tanto, y los viajeros del tiempo chocaban las manos, ganándose un suspiro mental. ¿Qué? Preguntó entre gruñidos y murmuraciones. Una risita resonó en un rincón de su mente, pero su yo mayor cambió de tema. Todos los equipos 7 parecían condenados a dividirse, tarde o temprano, fue su declaración, y ahora podemos cambiar eso. Estoy muy feliz. El Kakashi mayor concluyó con debilidad mientras se encogía de hombros, pero sus sentimientos se proyectaban claramente a su alrededor para que Kurama y su yo más joven los vieran. Una alegría demasiado brillante, una dosis malsana de esperanza y el orgullo de un niño mientras su figura paterna lo elogiaba. Era casi contagioso, y Kurama se alejó discretamente mientras el joven Kakashi disfrutaba de ellos con su versión adulta. Parecía que algunas cosas nunca cambiaban, sin importar cuánta muerte y caos causaran o presenciaran. Cuando Mabui presentó su idea, el Raikage pareció pensativo, entre todas las cosas. ¿Un tratado, eh? La voz tranquila era mucho más inquietante que sus gritos, era innegable. Sí, Raikage-sama. Si muchos shinobi se enteraran de este tratado, el Hokage se vería obligado a entregar el ataque con sus propias fuerzas. Y luego sacamos al demonio, encontramos otro recipiente, controlamos a los Bijulu y atacamos Konoha de nuevo, declaró el corpulento líder, y su voz se tornó alarmantemente alegre al final. Mabui asintió, porque esa era la idea general. El Raikage se recostó y se acarició la barba, entrecerrando los ojos. El Hokage tendrá que elegir entre la paz y un niño desaparecido. Una sonrisa burlona le torció los labios. Y con los shinobi presionándolo para que acepte la paz, nos entregará al mocoso, sea Jinchuriki o no. Mabui se enderezó cuando la mirada del hombre se fijó en ella. ¿Qué quería que dijera? Pero para que este tratado sea ampliamente conocido entre las tropas de Konoha, no podemos enviar a un mensajero. Necesitaremos un shinobi enemigo. La sonrisa burlona de su líder se ensanchó. Entonces, ¿por qué perdemos el tiempo? Dijo, y entonces aparecieron dos clones de sombra a ambos lados.
Cada uno tomó un pergamino, uno gris para comunicaciones secretas, uno rojo para mensajes importantes y uno marrón para tratados, y comenzaron a escribir 3 mensajes diferentes. Mabui esperó, inquieto por dentro. No era mala idea, ¿verdad? Aunque podría complicarse mucho más si demasiados enemigos se aliaban con el chico ataque, Iwa mantendría su parte del tratado e intentaría capturarlo con vida de todas llenas. Era imposible que 2 países no pudieran apoderarse de un niño de 10 años. El primer clon le entregó el pergamino rojo. Asegúrate de que esto llegue a la comandante Kiyoshi, ordenó con energía antes de desaparecer. Mabui asintió y esperó a que los otros 2 terminaran sus mensajes. El otro clon le dio el pergamino gris, sin duda destinado al Tsuchikage. Probablemente era para obtener más información sobre el chico ataque o sobre el clan, ahora casi extinto, en general. Quién sabe, quizá Iwa tuviera alguna noticia sobre él. El Raikage original cerró el pergamino con un gesto solemne y sacó un frasco de su sangre de su escritorio. Dale esto a Uamaru y dile que lo selle con el mejor fuinjutsu que conozca. Mabui asintió. Entonces envía esto junto con el pergamino destinado a Kiyoshi. Él sabrá qué hacer. El asistente asintió nuevamente y salió de la habitación. 2 días después, por la noche. El hombre temblaba mientras esperaba que le diera el golpe fatal. Sabía que no debería haber ido solo, y sin embargo allí estaba, sangrando y lamentablemente débil ante una patrulla de shinobi enemigos. Sin duda ya no estaba solo, aunque la compañía no era nada bienvenida. Uno de los ninjas de Kumo se paró sin esfuerzo sobre su cuerpo herido, agarrando con fuerza su antigua chaqueta verde. El hombre no pudo evitar preguntarse a dónde demonios se había ido su lógica al decidir explorar solo. El enemigo que estaba sobre él sonrió con sorna y le puso un cilindro, un pergamino, una bomba, le daba igual en las manos temblorosas. Dale esto a tu Hokage, se burló, y no te des la vuelta. No tendremos más piedad si lo haces. Contra la voluntad del Konohan, otro miembro de la patrulla enemiga le vendó las heridas más graves y lo incorporó, dejándolo apoyarse en un árbol cercano. El explorador miró el pergamino, sí, definitivamente parecía un pergamino y casi se le resbala de las manos al notar el sello impreso. Un maldito sello, quién sabe qué, estampado en lo que él supuso que era sangre, del Raikage. Y brillando débilmente en la oscuridad. ¿Y debería llevarle este pergamino al Hokage? ¿Estaban locos o simplemente estúpidos? El ninja apretó los dientes. ¿Llevar eso a Konoha, directamente a las manos de su líder? Ni en 1.000.000 de años, al menos sin saber qué demonios podía hacer. Uno de los 5 enemigos lo empujó bruscamente hacia Konoha. Muévete ya, Shiseo. Si crees que tu Hokage no puede con un sello, ni siquiera merece el título con el que presume. El hombre herido sintió una oleada de náuseas que amenazaba con hacerle vomitar, pero la reprimió. Necesitaba controlarse, y rápido, herido o no. Orochimaru-sama sería capaz de descifrar lo que fuera que hiciera ese sello, y él decidiría si lo tiraba o enviárselo al Hokage-sama. Después de todo, él era el Sannin Serpiente, uno de los discípulos de Sandaime-sama. Él sabría qué hacer. El Konohan intentó avanzar cojeando hacia el frente, oyendo con claridad las risitas condescendientes de sus supuestos asesinos. Estaba furioso, pero sus instrucciones también fueron bastante claras. No dar la vuelta. Casi se detuvo al darse cuenta de que estaba siguiendo las órdenes del enemigo, pero ¿qué otra cosa podía hacer? Ese pergamino, contuviera lo que contuviera, podía ser una trampa o una oportunidad. ¿Oportunidad de qué? No lo sabía. ¿Paz? Poco probable. ¿Un tratado clandestino con Konoha para declarar la guerra a otro país? Probablemente. ¿Solicitud de rendición? Improbable, pero el ego del Raikage era demasiado grande para ignorar esa posibilidad. Claramente no se trataba de la rendición de Kumo, a juzgar por la forma en que querían que se transmitiera el pergamino. ¿Entonces quieres decir que la capa Bishulu debería convertirse en una segunda naturaleza? Un asentimiento. Exactamente. Simplemente sigue enfocando nuestro chakra en tu piel y, cuando sea necesario, en músculos, órganos, huesos, etc. El joven Kakashi asintió y lo intentó de nuevo. En su opinión, la llamada capa Bishulu no era del todo natural. Sentía que estaba forzando demasiado chakra donde no debía, y le costaba mucho ensayo y error, mucho más de lo que le hubiera gustado acertar la mayoría de las veces. Pasaron algunos días antes de que Minato-sensei regresara, y Kurama anunció que era hora de comenzar la siguiente fase. Deberías concentrar cierta cantidad de chakra en tu piel, dijo el Bishuu. Si no es suficiente, la capa Bishulu será inútil. Si es demasiado, sufrirás quemaduras de chakra.
Y lo que era peor, Kurama había negado cualquier tipo de ayuda que pudiera obtener del Kakashi mayor, alegando: tengo un plan para la fusión de memorias, y funcione o no, no recibirás ninguna ayuda de él. El joven Chunin se preguntó qué clase de plan sería, pero permaneció en silencio ante el tono de Kurama. Por mucho que preguntara, el Biju nunca revelaría de qué se trataba. Las primeras veces sin su yo mayor fueron un fracaso rotundo. Se había acostumbrado demasiado a su ayuda, era tan malo, ya que era él mismo. Y eso lo volvió demasiado descuidado en su control del chakra, lo que le llevó 2 días alcanzar un nivel suficiente, pero Kurama sacó el tema de Madara y el otrora Jonin estuvo de acuerdo en que tal vez nunca sería suficiente. Así que los siguientes 3 días los dedicaron a aprender la cantidad exacta de chakra necesaria para crear una capa Biju satisfactoria. Si los ambos se sobresaltaron y de verdad lo hicieron, si el chakra vibrando constantemente era algo por el niño de un brillo naranja brillante, no dijeron nada. La única vez que irradiaban molestia era cuando un grupo de Chunin se acercaba demasiado y tenían que ahuyentarlos, en caso de que vieran el faro de chakra que era Kakashi. La capa Biju no era exactamente un modo sigiloso, eso era seguro. El entrenamiento secreto, aunque no tan secreto para los Ambuo el Sandaime, se interrumpió abruptamente cuando el Hokage llamó al equipo Minato, Anko y Anju Inuzuka para una misión. Obito parecía demasiado entusiasmado para un mísero rango C. Por otro lado, el hecho de que ambos viajeros del tiempo tuvieran su cuota de misiones fastidiosamente aburridas como el sensei de un equipo genin y la rubia cabeza hueca no ayuda a entender por qué estaba tan feliz. Rin estaba en un estado similar, aunque lo disimulaba mucho mejor. Obito ni siquiera se molestó, casi gritando su felicidad a los 4 vientos para que todos lo oyeran. No era tan difícil imaginarlo en esa situación. Minato estaba más tenso y cauteloso, probablemente pensando en las 1000 maneras en que la misión podría salir mal, pero no lo demostró. De no ser por la recién adquirida capacidad de percibir las emociones del chakra ajeno, Kakashi habría tardado más en darse cuenta. Anju rebosaba de emoción, y su Ninken movía la cola con igual entusiasmo. Probablemente se debía a su colaboración con el destello amarillo de Konoha y a su entusiasmo por contárselo a todos, sin duda regodeándose. Anko estaba un poco menos emocionada y, después de comprobar rápidamente si Kakashi estaba realmente listo para la misión, pareció lo suficientemente contenta como para mirar a su alrededor y ocasionalmente unirse a la conversación entre los dos genin. Esta vez, dijo el Sandaime, captando la atención de todos, su misión es bastante sencilla. En esta zona, señaló un pueblo en la costa este, cerca de la isla Benisu, los ciudadanos de Shichi informaron de una actividad sospechosa cerca de la ruta principal. Pidieron investigar y encontrar a los responsables de estos disturbios, vivos o muertos. Si hay bandidos aquí abajo, todos miraron a Anju, entonces debe haber algo en las minas. Señaló el lugar a pocos kilómetros de la ruta principal. O tal vez ese sea su cuartel general, sean shinobi o no. El Sandaime asintió a Minato. Eso mismo sospecho. Pero como nuestras tropas cercanas no reportaron ninguna interferencia importante de Kiri, dudo mucho que haya actividad shinobi. Además, Kiri está luchando contra Kumo y no enviarían a muchos ninjas sin una razón. De alguna manera, el hecho de que fuera tan improbable alimentó la sospecha de Kurama de que realmente había shinobi allí. No podemos permitirnos enviar a nadie más para esta misión, y confío en que la completarás. Ante las palabras del Sandaime, todos los ninjas hicieron una leve reverencia y aceptaron la misión antes de partir. Orochimaru no se sorprendía fácilmente. Se enorgullecía de ello. La sorpresa era un factor clave en la batalla, y el Sannin sabía cómo disimular su conmoción o sus emociones. Pero no esperaba encontrar un pergamino con un brillo misterioso en manos de un hombre desaparecido, que fue recuperado repentinamente en el campo y llevado de inmediato a la tienda médica. ¿Dónde estabas anoche?, siseó Orochimaru, clavando su mirada depredadora en el pobre, herido y patético Jonin. Se encogió bajo esa mirada. Explorador, Orochimaru Ese-sama, gimió mientras le arrebataban el pergamino de sus dedos ensangrentados. Explorar no trae pergaminos de este color. Su siseo parecía el de una serpiente y nadie se sorprendió al oírlo. Sin embargo, sus palabras hicieron que tanto médicos como heridos retrocedieran. El marrón se usa para los tratados. ¿Por qué demonios trajiste esto? Agitó el pergamino frente a su cara, por si acaso no recordaba lo que había traído al campamento. El hombre se encogió aún más. Una patrulla enemiga me encontró. Y solo por eso le valió otra mirada de serpiente de Orochimaru. No sé por qué, pero querían que este pergamino se le entregara al Hokage-sama.
Y creíste que era buena idea traerlo ahí. Siseó Orochimaru, deseando con todas sus fuerzas partirle la cabeza al hombre con el pergamino aún brillante. ¿Tienes idea del daño que causaría? Lo tienes. Gimió de nuevo, y todos los que estaban cerca se apartaron de Orochimaru. Por si acaso tenía rabia o algo parecido. Yo, pensé que podrías, desactivarlo y descubrir algo sobre Kumo. El hombre asintió ante el chasquido y se arrepintió un instante después, cuando su mirada ámbar se intensificó. Tienes suerte de que Konoha ya no mate por insubordinación, espetó de nuevo, disfrutando enfermizamente de las expresiones de horror de los demás. Lo asimiló antes de darse la vuelta. Kugori, espero que mantengas el orden en este campamento mientras abro este pergamino lejos de aquí. Kugori se puso rígido y, consciente de la importancia de la tarea, asintió con determinación. Orochimaru se marchó sin decir nada más. Una vez que consideró que la distancia entre él y el campamento era suficiente, sacó su equipo de focas. No era un maestro de focas, todavía, se repitió, pero con tiempo suficiente podría orientarse entre la mayoría de las focas sin problemas. Los sellos eran secuencias lógicas de símbolos, kanjis y fiemas. No fue difícil para él. Aún entrecerró los ojos al ver el sello del pergamino. Un sello de sangre de alto nivel basado en la telaraña, difícil de desbloquear sin conocer los contrasellos de cada línea. Se activaba para desatar rayos sobre quien se atreviera a abrirlo sin precaución. La sangre era sin duda de un usuario de Raitón, probablemente del mismísimo Raikage. Orochimaru escribió cuidadosamente los contrasellos para cada una de las 6 líneas principales de la telaraña, consciente de que incluso un solo golpe descuidado podía desencadenar el rayo. Pero los depredadores sabían cuándo ser pacientes. La defensa de su objetivo se desmoronaba con un pequeño esfuerzo, y la presa caía. El Sannin sonrió con sorna cuando su primer intento tuvo éxito. Cada símbolo tenía su opuesto, y era relativamente fácil emparejarlos. Ahora, al desenredar el pergamino, la satisfacción de Orochimaru rápidamente se convirtió en incredulidad. No tardaron mucho en llegar a la ciudad Shichi a baja velocidad Chunin. De hecho, solo 2 días después, el equipo Minato alquiló 2 habitaciones e informó de su presencia al líder de la ciudad. Shichi era un puerto pequeño y concurrido, con 2 docenas de casas alrededor y poca gente con entrenamiento shinobi. El chakra más intenso que Kakashi percibía en todo el pueblo provenía de un nivel inferior al de un Chunin. No era de extrañar que pidieran ayuda de inmediato a una aldea oculta, aunque era extraño que no le enviaran una solicitud a Kiri primero. Minato-sensei se encogió de hombros ante la pregunta de su alumno. Probablemente Kiri esté demasiado ocupado con la guerra como para enviar ayuda, afirmó, pero Kakashi aún no estaba del todo satisfecho. Preguntó a los viajeros del tiempo qué sabían sobre la situación de Kiri en ese periodo. Bueno, creo que Kumo hundió algunos barcos y asaltó un par de puertos de Kiri, respondió el Kakashi mayor. Se encogió de hombros. Kiri se mantuvo mayormente neutral durante esta guerra, pero no toleraron las incursiones y comenzaron a atacar las costas de Kumo. El Raikage se enfureció tanto que declaró a Asan su sucesor y partió inmediatamente al campo de batalla. ¿Y? ¿Qué pasó? El Kakashi mayor parecía, y se sentía, pensativo. Asan dijo que el Sandaime Raikage cayó en batalla tras enfrentarse a los espadachines de Kirigakure y a Orochimaru en algún lugar entre las islas, pero nunca supe toda la historia. Ignoró la sorpresa de su yo más joven y se encogió de hombros. El problema es que Asan tuvo que organizar a todos, ya que su padre nos molestó en avisar a las tropas de su decisión improvisada, y se retiró de la guerra. El joven Kakashi cerró la boca rápidamente antes de que nadie se diera cuenta. ¿Y por qué se puso tan furioso? Por si acaso volvía a ocurrir, o simplemente para saber qué cambiar y qué no. Kakashi, ¿tienes algo extraño contigo? Se dio la vuelta de inmediato. No. ¿Por qué? ¿Por qué asumiría eso? El Ninken de Anjure ladró y gruñó por lo bajo. Le lanzó una mirada de disculpa al Chunin, quien retrocedió medio paso. Kurei no siempre es así, murmuró para sí mismo, y luego volvió a mirar a Kakashi. La verdad es que no sé qué le pasó. Siempre es bastante amigable con cualquiera de Konoha, pero no te dirá por qué te gruñe. Kurei ladró algo furioso, y Anju ladeó la cabeza. Zorros. Detrás de ellos, Minato se tensó un poco y se acercó antes de que Anju pudiera olfatear. Era imposible que sintiera a Kurama, pero aún así no iba a arriesgarse, miedo irracional, sin duda. El problema era que Kakashi y Anju eran los mejores rastreando fuera de las ciudades y los 3 genin no podían quedarse solos investigando.
Anju-san, Kakashi-kun, salgan del pueblo e investiguen cerca de la ruta principal. Minato abrió un mapa y señaló 3 zonas rodeadas de rojo. Hubo disturbios en estos lugares. Humo fétido, se avistaron hombres desconocidos y todo era mínimamente sospechoso. Les sugiero que empiecen por ahí, en lugar de ir directamente a las minas. Obito frunció el ceño. ¿Por qué no, Minato-sensei? Si están aquí, completaremos la misión de inmediato. ¿Y prefieres irrumpir sin tener ni idea de quiénes son ni cuántos? Resopló Kakashi, preguntándose por qué su compañero era tan ajeno. Analizar esas zonas nos puede dar una idea de a quién nos enfrentaremos. Anko y Rin asintieron en señal de acuerdo y Obito se sonrojó. Rin, Anko, Obito y yo interrogaremos a los ciudadanos sobre esos disturbios e investigaremos la zona cercana a Shichi, anunció Minato, ganándose 3 asentimientos. Nos reuniremos en las puertas del pueblo en 5 horas y regresaremos a la posada para compartir nuestra información. Su mirada se tornó aún más seria, si es que eso era posible. Si un grupo no aparece en los próximos 2 minutos, el otro está autorizado a buscarlo. Nadie se quedará atrás, ¿entendido? Los 4 asintieron y los estudiantes asintieron con un sí, Minato-sensei. Kurai ladró con el mismo sentimiento, pero aún así le lanzó a Kakashi una mirada de advertencia. El sensei rubio y los 3 genin regresaron a la ciudad de Shichi, dejando solos a los 2 rastreadores. Ahora Kakashi estaba listo para 5 horas de investigación con un Ninken enojado con él. Alegría. La primera zona estaba al borde de un espeso bosque. ¿Tienes experiencia en rastreo? Anju se giró para mirar a su compañero Chunin. He oído que tu clan tenía un contrato de invocación de Ninken, pero creo que aún no lo has firmado. ¿Crees que no puedo rastrear algo yo solo? Pensó Kakashi con amargura. Siempre le dejaba un mal sabor de boca cuando la gente dudaba de sus habilidades. Todavía no tengo mi propia mochila, admitió, pero tengo algo de experiencia rastreando, sí. Que es casi todo mío. Somos lo mismo y actualmente nos estamos fusionando. Y tocado. Anju asintió y se agachó en el suelo cubierto de hojas, olfateando. Kurai hacía lo mismo un poco más adentro del bosque. Odiaba el olor a zorro de Kakashi. La idea de ser descubierta tan fácilmente casi hizo que el joven Chunin se retorciera de incomodidad, pero no del todo. Kurama inundó sus cuerpos con chakra cálido y filtrado y activó el modo ojos demoníacos. Los ojos de Kakashi inspeccionaron árboles y tierra, su olfato captó cada aroma cercano y sintió las señales de chakra a su alrededor. Anju y Kurai cerca, Minato-sensei y Obito a 300 metros. Los árboles. Marcas de kunais en forma cuadrangular. Ligeras marcas de quemaduras cerca del suelo. El suelo. 1, 2, 3, 4 chakras diferentes. Sangre. Sangre. Anju miró hacia atrás al oír el susurro de Kakashi. Sí, encontramos un leve rastro de sangre, dijo, y se giró por completo. ¿Lo oliste desde ahí? Un encogimiento de hombros. Sí, claro. Podría resultar un poco extraño, sabiendo que Kakashi estaba a casi 8 metros de distancia y que el olor a sangre estaba casi completamente oculto por el del bosque. Kurai le ladró de nuevo, esta vez en posición de combate. Anju estuvo al lado de su Ninken al instante y miró a Kakashi con extrañeza. ¿Qué te pasa en los ojos? Más vale tergiversar la verdad, ya que esto no puede ocultarse mucho tiempo. Un Kekkei Genkai. Estuvo inactivo hasta hace unas semanas, dijo Kakashi, y he practicado con él un tiempo. Mis sentidos se agudizan cuando lo activo. No era exactamente la verdad, pero la última parte era lo suficientemente cierta como para que Anju se relajara. Después de todo, no era lo más absurdo que había pasado en Konoha, y se encogió de hombros. Muy bien, veamos dónde termina la pista, anunció el Jonin, seguido de inmediato por Kurai. No parecía preparada para considerar a Kakashi como una amenaza. Al parecer, el olor a sangre conducía a la segunda zona que los rastreadores tenían que investigar, en algún lugar del espeso bosque. Había un pequeño pozo y dentro había cenizas y un fuerte olor a algo quemado. ¡Guau! Quemaron a alguien ahí dentro. Anju se llevó la mano a la nariz para enfatizar. Quemar cadáveres no era inusual, pero no mejoraba el hedor restante. Kakashi frunció el ceño. Parece que nuestros objetivos tenían compañía importante. Ah. Y al parecer esa compañía tenía información importante o habilidades peligrosas. Kakashi frunció el ceño, pensativo. La primera zona probablemente estaba rodeada por una barrera, así que debía haber shinobi de alto nivel. Muy pocos Chunin sabían cómo crear barreras, así que tuvieron que lidiar con Jonin. Fabuloso.
Kurama asintió, pensativo. Probablemente era una barrera de fuego cuadrangular mediana, que se puede sujetar con kunai. El Bijulu se encogió de hombros. Es un jutsu de sellado bastante común, así que nuestros objetivos no son de tan alto rango. Apuesto a que Minato-sensei podría romper esos sellos con una sola mirada. El zorro resopló y dijo. Cualquiera con cerebro podría. Basta con interrumpir 2 etiquetas y la barrera se derrumba. Anju sacó a Kakashi de su conversación interna. Este tipo se quemó hace al menos 5 días, quizá más, declaró el Inuzuka, y Kurai ladró en señal de acuerdo. Su olor cubre los alrededores, pero seguro que había alguien más. ¿Tienes alguna idea? Kakashi asintió. Sentí 4 chakras antes, y como uno de ellos murió aquí, debe haber al menos 3 enemigos, completó Anju, levantándose de su posición agachada sobre las cenizas. Miró al joven Chunin un buen rato y luego negó con la cabeza. Vayamos a la siguiente zona, Kakashi. Y se fueron. Minato se sentía más como una gallina demasiado preocupada que como un jonin. Antes de liderar cualquier tipo de búsqueda encubierta a través de la ciudad, la rubia revisó cada centímetro de sus disfraces atuendos para darles todo tipo de consejos útiles. Dónde esconder armas en caso de que ocurrieran peleas, con la mala racha de Kakashi, el azar tendría dificultades para meterse con él, cubrir historias con tipos sospechosos, confirmar sus habilidades para ocultar su firma de chakra. Sensei, estamos listos. Obito, por supuesto, tuvo que quejarse. Rin estaba tan nerviosa que asintió. Ya revisaste nuestra ropa, armas y conocimientos 2 veces. ¿Podemos con esto? Claro que sí. Anko hinchó el pecho con orgullo. Esas lecciones con Orochimaru-sensei no fueron en vano. Nos apoyaremos mutuamente y completaremos esta misión. Su alegre declaración dibujó una leve sonrisa en el rostro de Minato. Vámonos entonces, anunció, asintiendo. Fingió no oír sus vítores mientras caminaban por la calle. Ocasionalmente, Anko y Obito se separaban de Minato, según lo planeado, ya que Anko demostraba con orgullo que su entrenamiento con Orochimaru había dado buenos resultados, y dejar a Rin y Obito solos era una mala idea para la concentración de este último. A veces, el pelinegro se quedaba al lado de Minato y las 2 chicas iban a las tiendas cercanas a dibujar respuestas con una sonrisa inocente. Su entrenamiento genin no incluía precisamente habilidades para recopilar información, pero el sensei rubio quería que tuvieran todas las habilidades posibles para aprobar el inminente examen Chunin y salir airosos de cualquier situación, aunque eso estaba implícito en cada enseñanza. Cuando los shinobi llegaron al puerto, presenciaron una escena interesante. ¿Cómo que no tienes papel, Taisei? Disculpe, minero-san, pero no tengo ese tipo de papel y el hombre rudo, vestido con ropa marrón y sucia, se abalanzó frente al nervioso tendero. ¿Qué clase de tienda de minería no vende papel, Taisei? Exclamó una vez más con furia e incredulidad. He venido hasta aquí para conseguir ese papel, y ahora me doy cuenta de que no lo tienen. El otro hombre entrecerró los ojos, con un tic en el ojo izquierdo. Bueno, yo definitivamente no. Jamás en mi vida he conocido a un minero que quisiera papel, nada menos. El minero gruñó lo suficiente como para asustar aún más a los que estaban cerca, dando un paso amenazador hacia adelante. Se detuvo antes de poder recomponer la cara del tendero, pisoteando de nuevo como un niño malhumorado. Le siseó algo al tendero antes de darse la vuelta y dirigirse a otro lugar. Rin fue el primero en notar los ojos entrecerrados de Minato. ¿Qué pasa, sensei? Él no respondió y Obito intervino con una burla. Ese fue un idiota peor que Kakashi. ¿Podemos patearlo en el trasero? Anko le dio un manotazo en la cabeza por una pregunta tan perjudicial para su misión, y recibió un grito de dolor. A menos que sea un objetivo, no puedes. Siseó, pellizcándole la oreja para subrayar sus palabras. El médico en prácticas los ignoró y preguntó una vez más. ¿Creen que es un enemigo? Minato asintió. El papel Taisei es usado por los Fuinjutsu para sujetar sellos, declaró, y la riña entre los 2 genin cesó al instante. Ese minero era definitivamente un enemigo. Una vez que el hombre enfurecido se alejó lo suficiente, Minato envió a Anko y Rin a una tienda cercana, sin muchas ganas de llamar la atención en este pueblo. El rubio y su estudiante se acercaron a la tienda de minería, intentando no parecer demasiado fisgones al observar los artículos. El pico le recordó a Minato una misión que emprendió con Jiraiya, cuando un hombre enloquecido agarró uno de una caja abierta para blandirlo. No era su objetivo, en realidad. Un inocente transeúnte atrapado en una nube de veneno.
El pícaro al que se enfrentaban él y su equipo era un apasionado de las marionetas y el veneno, como casi todos los titiriteros de Suna. Minato hizo una mueca al recordarlo, y el tendero captó su expresión con timidez. Puede que estas no sean las herramientas de minería doradas que buscan algunos recién llegados, pero pensé que las tradicionales serían suficientes, balbuceó, y luego suspiró. Quizás debería haber vendido redes de pesca a los pescadores. De todas formas, los clientes serían más amables. El rubio se dio la vuelta. La suerte por fin decidió echarle una mano en su búsqueda. Tu presencia aquí es útil para quien quiera minar, ofreció con una sonrisa, como yo. El hombre se alegró de inmediato ante la perspectiva de un cliente amable. ¿En serio? Entonces déjame ayudarte a conseguirte las mejores herramientas. Lo empujó hacia la parte trasera de la tienda, donde los artículos mejor conservados estaban colgados en la pared. Gracias. Luego, ¿qué sabes de las minas? No he tenido la oportunidad de explorarlas desde que llegué ayer. Oh, yo tampoco pude. El polvo y mi nariz no se llevan bien, admitió el hombre, riendo para sí mismo. Todos los que las conocen las llaman las minas de la tortuga debido a una vieja leyenda. Se dice que allí residía una tortuga enorme y poderosa. Su poder era tan grande que fue absorbido por los minerales. Ridículo. No se dio cuenta de la falta de gracia de Minato. No será el Zambi, ¿verdad? El cuento mantuvo a algunos alejados, pero quienes entraron tuvieron visiones y nunca regresaron, o salieron con cristales brillantes y los vendieron a un precio exorbitante por su belleza y rareza. Una vez más, el hombre de mediana edad rió entre dientes. Fue una gran decepción no poder conseguir algunos, así que decidí vender herramientas de minería para ayudar a los demás. Su rostro se torció en una mueca, recordando al cliente anterior. Pero no puedo tenerlo todo. Minato asintió. Vi a ese hombre alejarse pisando fuerte, admitió, y sean cuales sean sus métodos de minería, el papel es una opción realmente extraña. Exactamente. Pero no escuchó ni una palabra de lo que dije. Estalló el hombre de nuevo, agitando los brazos como un loco. ¿Hay alguien más que necesite materiales tan extraños? El tendero asintió con vehemencia. Este mes, 5 personas más querían papel taisei, etiquetas y tinta para piedra. 5. Despotricó. ¿Por qué los mineros no pueden pedir artículos normales? Si lo querían, ¿por qué mi tienda en lugar de una de herramientas de escritura? Minato arqueó una ceja. 5 personas piden estas cosas. No pensé que los otros países las usaran para la minería. Cuando pregunté por qué, me dijeron que me metiera en mis asuntos. Esos irrespetuosos. Intimidan y se burlan de cualquiera que sea más bajo que ellos. Siguió hablando el tendero, sin darse cuenta de cuánta información estaba dando. Porque son altos como rocas, ¿sabes? Siempre fulminando con la mirada a todo el mundo, sobre todo a mí, solo porque no tengo su absurdo equipo de minería. Suspiró con cansancio, frotándose la frente para aliviar el dolor de cabeza. Quizás compré esas cosas, ya que ahuyentan a cualquier otro cliente. Adiós a mi tienda. El rubio miró a Obito buscando una distracción, ya que la situación era un poco complicada sin que el hombre le contara todo sobre su amable cliente rubio a cualquiera que se acercara. Tío, tengo muerda, un momento. Gritó, y luego volvió a mirar al tendero. Gracias, pero ahora tengo que comprarle dango a mi sobrino. Nunca se calla cuando tiene hambre. Sonrió con una risita y avanzó lentamente hacia la puerta. Volveré cuando necesite instrumentos nuevos. Adiós y mucha suerte con tu tienda. Con eso, Minato huyó hacia Obito y lo llevó a una tienda de dango que vieron antes, donde se les dijo a Rin y Anko que fueran después de dejar su tienda objetivo. Tendrán que pedir más información sin llamar demasiado la atención, o peor aún, si se propagan rumores de shinobi vagando por estas minas tortuga, quién sabe qué le haría la ciudad a todos los ninjas de los alrededores. La siguiente zona albergaba un nuevo chakra. Estaba cerca de la mina y de un lago, si es que se podía llamar así a aquel charco enorme, pero mientras mantuvieran sus señales en un nivel bajo, nadie sin una capacidad sensorial innata los detectaría. Quizás si Kuraya atenuara sus gruñidos, su probabilidad de ser detectados sería menor. Mientras tanto, Kurama se lanzó a explicar otro sello de barrera. Podría haber sido una barrera repulsiva media, reflexionó el Bijulu en voz alta, refiriéndose a la primera área. Es similar a las barreras elementales, pero de un nivel mucho mayor. Si el usuario sigue aplicando chakra a una etiqueta, la barrera puede determinar el elemento del intruso y responder con el opuesto. Kurama negó con su gigantesca cabeza y la apoyó en su pata.
Pero como ninguno de los 4 chakras aumentó tanto, no creo que sea probable. A menos que nos topemos con un usuario de Fuinjutsu con un control de chakra similar al de un médico. No me sorprendería que la línea de tiempo hiciera precisamente eso, señaló el Kakashi mayor con amargura, ganándose 2 asentimientos sombríos. ¿Sabes si hay algunos cerca en esta época? Solo para saber si debemos preocuparnos. Que yo recuerde, no. Quizás alguien en Sunaokumo, los usuarios de Fuinjutsu de Kiri no son muy conocidos. Se encogió de hombros. Ahora mismo, no creo que haya nadie con un control de chakra ni conocimientos de sellos como los de un médico. Habría oído hablar de él. La voz de Anju lo sacó de su conversación una vez más. Kakashi, ¿qué encontraste? Es la segunda vez que te pregunto. Mantener 2 conversaciones era difícil, y Anju no lo hizo más fácil. Hay 5 firmas de chakra, 4 de las cuales estaban en la otra área, respondió. El Jonin asintió. Creo que acamparon aquí antes de entrar en la mina, señaló hacia el oeste, donde supuestamente estaba la mina. Sus pisadas dejaron una gran huella. Creo que todos son hombres. Han sido descuidados al poner tanto peso en cada paso. Qué arrogante, añadió Kurama con una mueca. Que no haya shinobi en ese momento no significa que no lo sabrá. Creo que reconozco la forma. Una ceja arqueada en su interior lo impulsó a continuar. Las marcas son más profundas que las que deja una sandalia Konoha normal con todo el peso, señaló. Están hechas específicamente para entornos resbaladizos, para que se adhieran mejor al suelo. ¿Qué hace si? Se le encendió una luz en la cabeza, iluminando su mente. Esos shinobi fueron entrenados y vestidos para luchar en entornos acuáticos. Esos shinobi son de una aldea ninja cerca del agua. Anju se giró bruscamente, con los ojos a punto de salirse de sus órbitas. ¿Y cómo lo descubriste? Preguntó con recelo. Este chico no debe tener tanta experiencia rastreando. Solo son huellas. No podemos adivinar su procedencia sin otros objetos. Shurikens, kunai, una manga rasgada de su uniforme, pero no huellas. Y aquí Kakashi se creyó un Inuzuka sensato. Las hendiduras, citó, son más profundas que las sandalias shinobi promedio. Nuestros objetivos tenían calzado diseñado para adherirse mejor al suelo, ¿y dónde se necesita más adherencia que en el agua? Podía ver cómo giraba la mente del hombre, mientras su Ninken olfateaba las huellas para olerlas o comprobar por sí misma si Kakashi decía la verdad. Tras examinar las huellas más claras, Anju tuvo que estar de acuerdo. Incluso comparando las suyas, las marcas siempre diferían en profundidad. Y decir que estas huellas fueron dejadas hace 3 días. Tienes un don para rastrear y captar detalles, chico. Anju suspiró al admitirlo, sin saber que Kakashi estaba bailando felizmente en su cabeza. Tu habilidad florecerá con el entrenamiento de Minato-san, pero no creo que te dediques solo al rastreo. No, dijo con voz alegre. Creo que iré al campo de batalla en cuanto esté listo. Anju arqueó una ceja. La mayoría de los niños de su edad se mojarían los pantalones con solo pensarlo, pero Kakashi simplemente lo veía como su próximo logro. Además, ¿no había recibido ya su dosis malsana de terror? ¿No estabas en los refuerzos que enviaron la última vez a la frontera de Iwa? ¿El chico que Kusina-san trajo al hospital con una herida grave? Una pequeña mueca. Sí, fui yo. Arqueó las cejas. Tuviste muchísima suerte de haber sobrevivido. Hay hombres que murieron por heridas leves, ¿sabes? Lo sé. Y, sin embargo, tu próximo objetivo es volver al campo de batalla. Sí. Lo dijo sin una pizca de terror, ni siquiera miedo. ¿Eran ciertos los rumores sobre su determinación, después de todo? El hijo del deshonrado Colmillo Blanco, demostrando que todos estaban equivocados y priorizando a Konoha para expiar el error de su padre. Volvieron a concentrarse por completo en investigar los alrededores, sabiendo que en 2 horas tenían que regresar a las puertas de Shichi. Entonces, resumiendo, hay 5 shinobi de Kiri en la mina que quieren esos cristales raros de la mina Tortuga para probablemente venderlos y ganar dinero. No 5, sino 4, corrigió Minato, y Obito finalmente asintió. Al parecer, uno de ellos quería hacer otra cosa y fue asesinado por sus 4 compañeros. Esta vez, Rin y Obito lo miraron horrorizados, estremeciéndose. ¿Asesinado por sus propios compañeros? Chilló ella, sin siquiera molestarse en disimular su terror. O quizás son renegados. Kakashi se encogió de hombros, aparentemente indiferente. Quizás se aliaron con ese objetivo común, pero cuando el quinto hizo algo, o tenía algo, que no les gustó, lo mataron. Y sin embargo, no había rastros de pelea.
Una pequeña refriega en el peor de los casos, pero no una pelea a gran escala entre Nukenin, declaró Anju. Lo más probable es que ese tipo no se diera cuenta de que traicionó a sus compañeros y recibió una puñalada por la espalda. Kakashi, Minato y Anko asintieron con la cabeza, mientras que Rin y Obito se asustaron un poco al oírla. ¿Cómo era posible que la gente abandonara voluntariamente la aldea que juraron proteger y traicionara a sus camaradas, tanto del pasado como del presente? No hubo tiempo para pensarlo y su sensei anunció. Esta noche descansaremos, aunque nos turnaremos cada 2 horas. El orden será Rin y yo, Anju y Obito, Kakashi y Anko. 5 asentimientos le respondieron y él continuó. Planearemos con la información que Kakashi-kun y Anju-san tienen sobre la entrada de la mina y atacaremos mañana por la noche. ¿Alguna pregunta? Nadie habló y 4 de ellos se quedaron dormidos. Orochimaru había leído el tratado al menos 3 veces antes de creerlo y un aluvión de preguntas inundó su mente. ¿Cómo se rendiría de inmediato si Konoha entregara a Kakashi ataque? Porque él, de entre todos los ninjas, solo su parentesco con el infame colmillo blanco lo hacía conocido, y aún así el Raikage lo pidió. Primero los Jinchuriki, y ahora incluso el hijo de Sakumo. ¿Qué demonios les pasaba? ¿Qué le pasaba a Kakashi para que Kumo lo buscara tan desesperadamente? Orochimaru no encontró una respuesta razonable a la última pregunta. Y detestaba no tener respuestas. Dado que el tratado debía ser entregado a Sensei, tal vez él supiera algo sobre esta y extraña petición. Jamás la aceptaría. Kakashi era un gran activo para Konoha, y venderlo así solo pospondría el conflicto, porque tanto Jiraiya como Minato lo regañarían eternamente si siquiera pensara en hacerlo. Pero todos los demás shinobi estaban hartos de luchar, de ver a sus seres queridos caer a su alrededor o regresar en un ataúd, si es que lo hacían. No tuvieron la suficiente previsión para negarse. Orochimaru resopló. Otra prueba de que los sentimientos y las emociones nublaban el juicio. Quizás fue por algún rencor relacionado con la Segunda Guerra Shinobi. Quizás una especie de venganza contra el colmillo blanco. ¿Se trataba de la masacre de Shimo? Ah, aquella vez. Los labios de la serpiente se curvaron en una media sonrisa burlancia. Sí, fue una masacre. Se rumoreaba que Kumo había traído a sus mejores shinobi a su puesto de avanzada cerca de Shimo, y Konoha respondió de la misma manera con los Sannin y el colmillo blanco. Tras una larga, agotadora y decisiva lucha, la zona parecía un lago. Hecho de sangre, por supuesto. Sangre, vísceras, cadáveres, todo un espectáculo para quien quiera que viera sus consecuencias. Kumo guardó silencio un buen rato antes de atreverse a enviar un tratado de paz. Quizás no fuera descabellado que intentaran vengarse, fuera cual fuera. Incluso siendo un niño, al parecer, no se sentían exigentes, ¿verdad? Pero tuvieron mucho tiempo para conseguirlo, ¿por qué empezar ahora? ¿Qué más querría Kumo de Kakashi? Su primer objetivo fue Kushina, ahora él y no eran conocidos por ser desertores después de solo unos pocos meses de prueba. ¿Quién dijo que lo eran? La pregunta fue recibida con un silencio sepulcral en su cabeza. De hecho, quizá querían atrapar a Kushina mientras Konoha se concentraba en proteger a Kakashi. O quizá no, y había algo en común entre el pelirrojo y el Chunin. Algo lo suficientemente relevante como para merecer la atención de Kumo, esto no llevaba a ninguna parte. Orochimaru guardó el pergamino en el bolsillo y se apresuró a regresar al campamento, intentando ignorar las absurdas posibilidades que bullían en su mente. Después de todo, era imposible que Kakashi fuera un Jinchuriki, ¿no? La noche siguiente, Minato revisó silenciosamente la posición de todos a su alrededor. Las firmas de Rin, Obito y Anko no fueron difíciles de encontrar. Aunque ocultas, los Jonin sabían dónde buscar y su ocultación no los hacía invisibles. Su estudiante estaba justo detrás de él para brindarle apoyo médico si los enemigos custodiaban la entrada, mientras que Obito y Anko se posicionaron a pocos metros detrás de él, ocultos de la entrada de la mina por árboles y arbustos. Le preocupaba que tuvieran que enfrentarse a Shinobi de Kiri, porque ¿qué otra aldea oculta tenía zapatos hechos específicamente para entornos acuáticos? Que pudieran detectarlos y hacerlos pedazos de alguna manera. Los ninjas de Kiri no eran conocidos por su misericordia o falta de creatividad, y los Nukenin eran incluso peores. Anju y Kurai estaban cuidadosamente ocultos tras las exuberantes copas de los árboles, pero Minato podía verlos lo suficiente desde su posición para saber que estaban esperando donde se suponía que debían estar. Sobre él, listos para cubrir a los genin y enfrentarse a cualquier shinobi que quisiera que un ninken lo atacara. Kakashi tomó posición, después de algunas protestas y discusiones mientras planeaba, al lado de su sensei.
Anju había señalado que el Chunin no estaba preparado para ese tipo de incursión, pero Kakashi afirmó que podía resistir contra varios Jonin, lo que le valió un sarcástico como si te fuera a creer del Inuzuka. Rin y Obito contaron entonces una breve versión de la pelea de su compañero, lo que llevó a Minato a añadir: Kakashi-kun asestó el golpe mortal al comandante enemigo. Eso hizo que Anju se callara. Pero no era la única razón por la que Minato quería a Kakashi a su lado durante esta misión. No es que nadie necesitara que se lo dijeran. Con su mala racha, Minato vigilaría a su alumno y atacaría a cualquiera que se atreviera a hacerle daño. Moverse como un destello amarillo sería esencial. Y entonces Kakashi frunció el ceño y murmuró: las firmas de chakra en el interior están desordenadas. ¿Revoltijado? Asintió. Sé que hay más de 2, pero no puedo ubicar su posición exacta. Kakashi frunció aún más el ceño, con una expresión de disgusto en su expresión perpleja. Creo que esa leyenda es cierta. Los cristales de chakra interfieren con mi sensibilidad. Eso fue malo. Minato intentó extender su chakra hacia la mina, y lo que obtuvo fue una confusión de algo. Si no supiera que Kakashi tenía ayuda interna, pensaría seriamente que sus habilidades necesitaban pulirse. Al Jonin no le gustaba entrar en una cueva que le cegaba los sentidos. Y, sin embargo, era su misión. Tenían que entrar. Minato concentró su chakra en dirección a Anju, indicándole a él y a 2 genin que entrarán en la mina por otra abertura, una que él y Kakashi vieron durante su investigación. El jonin castaño, Anko y Obito, en silencio, no tanto del lado de Obito, se dirigieron a la otra entrada y Rin se posicionó justo detrás de su sensei. Realmente no le había gustado la idea de separarse una vez que Anju le contó de la segunda apertura, casi un espacio de arrastre, probablemente un resultado inesperado de minar demasiado en el lugar equivocado, pero finalmente tuvo que darse por vencido una vez que Anko mencionó la idea de un ataque de pinza. Lo que llevó al grupo de Minato de Rin y Kakashi, para intimidar por la presencia de Yellow Flash, ayuda médica debido a la mala suerte de ataque y tener 2 luchadores hábiles para proteger al médico y luchar contra el Nukenin principal, y al de Anju de Anko y Obito, destinados a golpear por detrás mientras la atención de los enemigos estaba centrada en Minato o, si las cosas se ponían difíciles, expulsar a los enemigos. Debería haber sabido que sus objetivos eran Shinobi, la verdad. Cuanto más improbable es que algo ocurra, más probable es que ocurra. Sabían que los Nukenin se usaban para luchar cerca del agua, que eran de Kiri, lo que les hizo pensar que probablemente usaban Suiton, que entre ellos había un usuario de Fuinjutsu y que las paredes de la mina probablemente estaban cubiertas de etiquetas explosivas. Y se dirigían directamente hacia una bomba llena de chakra. Francamente, era más un laberinto que una bomba. Un laberinto oscuro y húmedo lleno de un chakra tan denso que amenazaba con asfixiar a Kakashi. Minato no estaba bromeando. Este lugar apesta al chakra de Isobu. El otrora Jonin palideció al ver el nudo apretado que se formó alrededor de su cuello, como si el chakra lo estuviera asfixiando en lugar de bloquear su percepción. ¿No hay forma de desactivar esta habilidad tuya? No sin retener mi chakra, se burló Kurama, y devolverte los sentidos a la normalidad. Y con la línea de tiempo a punto de atacarnos, te sugiero que los mantengas alerta. ¿Por qué me siento así? No era necesario expresarlo. Es similar a oler algo durante un largo periodo de tiempo. Después de un tiempo, te acostumbras. Esperemos que el plazo no sea tan largo entonces. Tanto Kakashi el joven como Kurama coincidieron en ese punto. Siguieron a Minato adentrándose en las minas Tortuga. El lugar estaba en un silencio sepulcral, sin siquiera las dramáticas gotas de agua del techo de piedra. Solo los pasos de Rin resonaban de vez en cuando, un sonido que todos ignoraban fácilmente como insignificante, ajenos a los ninjas que los perseguían. No había antorchas en la primera parte de las minas. Kakashi no tuvo muchos problemas con su vista agudizada, y tanto Minato como Rin tuvieron que canalizar su chakra hacia los ojos para evitar tropezar con rocas o agujeros al azar. Si Kakashi no hubiera sentido algunas firmas de chakra en su interior, habría pensado que las minas estaban abandonadas. A medida que se adentraban en la cueva, se toparon con 4 callejones sin salida, que solo los fastidiaban y cansaban. A nadie le hizo gracia. Al quinto intento, un tono verdoso finalmente les dio la bienvenida, y el chakra de Isobu se densificó, formando una niebla extrañamente familiar a su alrededor. Era el camino correcto, pero no necesariamente el menos peligroso. Tonterías. Mierda, sí, confirmó Kurama, frunciendo el ceño. Kit, esta niebla de chakra hace que los humanos alucinen sus peores miedos. Como un genjutsu, en cierto sentido.
Alarmado, Kakashi se giró para ver cómo estaba Rin, y su expresión de horror no le ayudó en absoluto. Se acercó a ella en silencio, concentrando su chakra en dirección a Minato para llamar su atención. Rin parecía completamente aterrorizada cuando ambos compañeros llegaron a su posición unos segundos después. Su mirada se desplazó por el suelo y su expresión se tornó más aterradora al mirar a su alrededor. La médica en prácticas estaba a punto de llorar o gritar de horror, quizás ambas cosas, y Minato la sacudió por los hombros. Rin, lo que sea que estés viendo no es real. Susurró con urgencia, buscando en sus ojos chocolate un rastro de alivio, o algo, en realidad. Rin. La chica de cabello castaño tembló, y cuando Kakashi la tocó con un dedo recubierto de chakra, intentó retroceder y se estrelló contra el pecho de Minato con un jadeo. El reconocimiento brilló en sus ojos, como si no pudiera creer que el Jonin rubio estuviera allí. Ese Sensei Yi. Estoy aquí, Rin, murmuró, intentando calmarla. Siempre estoy aquí. Naruto no tuvo esa reacción. El Kakashi mayor resopló. Quizás porque era propenso a enfrentarse a sus miedos con un Rasengan en la mano. Probablemente, dijo Kurama, aunque sonó más como una afirmación. Se encogió de hombros. Por otro lado, su mayor miedo en ese momento era perder a Luchia, no ver a todos muertos a su alrededor. Eso se lleva la palma para casi todos, pero, sí, Naruto temió al primero cuando estaba dentro de la niebla. ¿Ya entraron en esta cueva? Preguntó el joven Kakashi con incredulidad, con los ojos cómicamente abiertos. ¿Por qué no lo dijeron antes? Podrían haber ahorrado mucho tiempo si tan solo les hubieran indicado la dirección correcta. Nunca hemos estado dentro de la mina tortuga. Suyo mayor levantó las manos en un gesto de rendición. Toda su presencia gritaba. Soy inocente, en serio. Nos encontramos con Isobu cara a cara, dijo Kurama, y luego se detuvo. Para Naruto fue más bien un encuentro cara a cara, pero ya me entiendes. Se lo comieron. ¿Comiste qué? Kakashi se sobresaltó con la pregunta de Minato. ¿Qué más oyó? Nada. La expresión de su sensei le decía claramente que no se lo creía, pero no era el momento de seguir pensando. Rin se recuperó unos segundos después y los tres continuaron su viaje dentro de la mina, aunque aún estaba conmocionada por la visión. Entonces, una explosión sacudió sus paredes. El grupo se detuvo de inmediato y se refugió tras dos rocas cubiertas de cristales brillantes. Otra explosión y el desmoronamiento de rocas levantaron una enorme nube de polvo, lo que les obligó a cerrar los ojos. El silencio se prolongó durante unos 4 segundos y todos contuvieron la respiración. Luego, una risa maníaca y enloquecida que resonó por toda la cueva, mezclada con alegría y satisfacción. Eso impulsó a Minato y Kakashi a avanzar rápidamente, temiendo que el grupo de Ajú resultara herido, o peor aún, muerto, en las explosiones. Rin corrió tras ellos, con el corazón latiéndole con fuerza en los oídos. Su visión nunca debía hacerse realidad, se aseguraría de ello. El brillo de los cristales se hizo más intenso a medida que se acercaban a la fuente de las explosiones, y los tres permanecieron lo más cerca que pudieron por miedo a perder de vista a alguien en la espesa niebla. Oh, ¿tenemos invitados? Así lo parece. Alguien rió, y el grupo se refugió tras una roca. Probablemente nuestros invitados se estén volviendo locos ahí dentro, Sumori, dijo alguien con alegría, aparentemente recogiendo algo del suelo. No es nada preocupante. Hay un chakra enorme aquí. No es nada. Minato se atrevió a asomarse por encima de la roca para observar a los hombres dentro de la cueva. Eran 4, según descubrieron durante su investigación, y 2 de ellos eran enormes músculos. Con razón el tendero los comparaba con rocas. Todos llevaban kiri y tayate, pero su atuendo era tan común que muchos los confundían fácilmente con viajeros normales. A varios metros frente a ellos, una sección completa de la muralla se extendía a sus pies, dejando al descubierto numerosos cristales de un verde brillante. Probablemente, la niebla se mantenía a raya gracias a algún jutsu suyo, ya que Minato tenía una vista clara de los 4 Kirinukenin. Había 6 etiquetas explosivas en las paredes más cercanas, y su posición elevada no auguraba nada bueno para los Jonin. Vamos, Sumori, dijo uno de los hombres, que no eran corpulentos, riendo entre dientes, señalando a su musculoso compañero, Sumori. ¿Qué te dicen tus poderes espeluznantes esta vez? Toda la cueva está envuelta en un poderoso chakra. Minato casi se estrella contra una barrera de fuego mediana, sostenida por 4 etiquetas, y, para su disgusto, notó que todas las etiquetas estaban al descubierto. Esta no era una misión de rango C, ni mucho menos.
¿Quién fue el idiota que la clasificó? Sin mostrar ira, Minato se señaló a sí mismo y a uno de los carteles, luego a Kakashi y uno de los carteles inferiores. Su estudiante asintió y Rin comprendió que debía permanecer detrás de la roca mientras desmantelaban la barrera. Kakashi se escabulló sigilosamente tras las rocas, manteniéndose entre las sombras para evitar ser visto. Su Mori ya lo había percibido, y alertar a todos más tarde fue una mala idea. Por suerte para él, el entrenamiento Anbu de su yo mayor le ayudó a ocultar su llamativo cabello plateado y nadie lo notó. El Chunin levantó la vista y vio a su sensei agachado boca abajo cerca de una etiqueta en el techo. Se miraron y, ante el asentimiento de Minato, retiraron las dos etiquetas. Y todo se fue al infierno cuando las etiquetas explosivas se iluminaron, revelando un sello con forma de cadena que las unía a la barrera de fuego. ¿Qué? Te lo dije, hay alguien más aquí. Una de las etiquetas explotó en una lluvia de llamas y rocas, sacudiendo aún más la cueva. Minato no le prestó atención y lanzó 4 kunai a cada Nukenin antes de teletransportarse al suelo con otro kunai marcado. Otra etiqueta explotó peligrosamente cerca de Rin, quien gritó de miedo al recordar otra explosión. El grito captó la atención de todos al instante, y uno de los hombres corpulentos esquivó el kunai que le apuntaba a la garganta. Y Minato instantáneamente apareció a su lado y lo cortó él mismo. El relámpago amarillo. Ah, una exclamación de terror. Sí, tenían toda la razón en temerle cuando atacaron a sus alumnos. Un clon de chakra apareció junto a Kakashi y el Chunin dejó a Rin al cuidado de su yo mayor, sabiendo que todos serían mutilados hasta la muerte antes de dañar a su compañero de equipo. 2 dispositivos explosivos explotaron y parte del techo se derrumbó. La salida principal quedó sepultada bajo varias rocas, pero pasó prácticamente desapercibida en el caos que estalló un segundo después. La niebla comenzó a levantarse de nuevo mientras las rocas se estrellaban contra el suelo, y Minato ya no maldijo más por no poder teletransportarse fuera de un lugar. Dejó un sello Iraisin cerca de la entrada de la cueva, pero el chakra restante del Sanbi era demasiado denso para teletransportarse. Que se jodan todos, valgo más que un montón de cristales. Exclamó uno de los 3 Nukenin tras apartar un kunai y correr como un loco hacia un túnel a su izquierda. Ah, no iba a huir. Kakashi le lanzó 3 shurikens y el Nukenin se giró por puro instinto, esquivando 2 y derribando al otro. Adoptó una postura defensiva y el Jinchuriki saltó a un lado, formando sellos con las manos. Raiton. Ataque de rayo. El rayo blanco cegador impactó la pared tras el Nukenin, sacudiendo aún más la mina. Kakashi siguió los movimientos del hombre y preparó su chakra para realizar un rápido Kawarimi, por si acaso. El shinobi de cabello índigo era rápido, pero no lo suficiente como para salvar su vida. Su mirada se dirigió a una grieta en la pared a su derecha, al igual que la de Kakashi. Katon. Aliento de dragón. Katon. Flores de fénix. Una docena de bolas de fuego abrasadoras cayeron sobre todos, dispersando la niebla donde quiera que caían. Kakashi esquivó hacia la izquierda y, al ver que su objetivo hacía lo mismo, le lanzó una garra de chakra a la espalda. El ninja se sobresaltó y saltó, siseando cuando la garra le rozó el costado. En cuanto aterrizó, corrió hacia la grieta, tropezando. Kakashi sintió que el shinobi acumulaba chakra. Suiton. Maremoto. Su grito fue seguido por un movimiento masivo bajo los pies de todos, y la cueva inmediatamente comenzó a inundarse. No puede tener tanto chakra. No es su chakra, absorbió parte del Deisobu de los cristales. Gritó Kurama, y a Kakashi se le encogió el estómago. ¿Por qué nada sale como debería? La niebla se elevó más y los shinobi quedaron cegados mientras enviaban chakra a sus pies. Observó a todos a su alrededor. Detrás de él, Rin y su yo mayor colgaban del techo, algo ocultos por una enorme estalactita. Minato se defendía de 2 shinobi a su izquierda, aunque estaba en mayor desventaja al estar más cerca de los cristales verdes y la niebla alucinante era más densa. Obito y Anko permanecieron cerca de la grieta, agachados en la pared y con las manos cerca de sus bolsas de armas. Ese cobarde de Nukenin era rápido, tenía que admitirlo, pero probablemente se debía al chakra absorbido por Isobu. La ola se elevaba amenazadoramente, casi tan alta como un edificio de 4 pisos. Kakashi saltó tan lejos como su chakra le permitió, pegándose a las rocas desde donde podía ver al loco. Si toda esa agua cayera, toda la cueva caería. Obito. Anko. Apunta tu katón al agua, ahora. Los genin se sobresaltaron ante la repentina orden de Kakashi, pero se apresuraron a obedecer. El ninja Kiri esbozó una sonrisa desquiciada y torcida. Demasiado tarde, ataque.
Gritó, y no era difícil ver su expresión de locura. Si no me voy, tú tampoco. Gatsuga. Anju aprovechó ese momento para irrumpir desde debajo de la niebla, cuando había llegado allí, girando frenéticamente con Kurai para matar al loco Nukenin y controlar el agua él mismo. Obito y Anko lanzaron dos enormes bolas de fuego contra la ola, y Kakashi observó cómo parte de la ola se evaporaba. Pero no fue suficiente y la ola comenzó a caer. Los otros dos Nukenin corrieron instantáneamente hacia las paredes ante el sonido del agua corriendo, con la esperanza de salir después de que la ola hiciera que la mina ya inestable se derrumbara. Minato lo siguió un momento después con su Iraishin, enterrando un kunai en el cuello de su objetivo y dejando que el cadáver cayera. Entonces sus ojos azules miraron la gigantesca ola que caía y se abrieron de par en par al darse cuenta con horror. ¡Fuera! Gritó por encima del ensordecedor sonido, teletransportándose junto a Rin mientras el Inuzuka saltaba junto a Obito. Sus manos goteaban sangre, al igual que los dientes de Kurai. Todos los que estaban vivos se pegaron a las paredes con todo el chakra que pudieron. Pero nada los preparó realmente para la fuerza de la ola. Las paredes temblaron como durante un terremoto, y rocas y peñascos de todos los tamaños cayeron al agua. La niebla alucinante alcanzó a los shinobi, cegándolos y rodeándolos. El techo seguía temblando y peñascos aún más grandes amenazaban con caer. Obito perdió el equilibrio con un grito y Anju lo agarró rápidamente. «Tenemos que salir», gritó el Chuunin, que ya se arrastraba hacia la grieta, unos metros más abajo. Tenía que tener cuidado, o se soltaría y caería muerto bajo las rocas. «No me digas». Miró a la kunoichi de cabello violeta. «Anko, cuidado». Giró la cabeza bruscamente y perdió el control de su chakra. Un enorme trozo del techo les caía encima. Anko cayó con un grito, que se convirtió en jadeos mientras se apresuraba a pegarse a las rocas y evitar los escombros. Una mano cálida la rodeó por el torso, y miró a Kakashi, sobresaltada. ¿Era una mano hecha de chakra? El chico no dijo nada y desde su espalda salieron disparadas otras dos garras, una dirigida a los escombros que caían mientras la otra se dirigía a sus compañeros. Ambas eran asombrosamente enormes, y Anko se quedó boquiabierta al verlas, al igual que Anju. «Agarra mi chakra ya», ordenó con un gruñido, y el hombre saltó sobre la garra de inmediato, sujetando firmemente el torso de Obito. Kurai gruñó al calor del chakra, pero una mirada hacia arriba, a la roca que caía, la convenció de saltar. Kakashi continuó arrastrándose hacia la grieta en la pared, creando otra garra de chakra para apartar las rocas que se acercaban demasiado a sus compañeros. Fiel a su apodo, Minato se dirigió rápidamente a la posición de su estudiante y asintió con la cabeza, con Rin sujetando con fuerza la chaqueta verde de su sensei y el clon de chakra de Kakashi pisándole los talones. Ese instante fue todo lo que la línea de tiempo necesitó para atraparlo. Su salida fue bloqueada por otro derrumbe, uno menor que pasó desapercibido, pero que selló su destino. El Sandaime estaba sorbiendo tranquilamente su té cuando oyó un siniestro crujido. Proveniente de la taza. Revisó el objeto y frunció el ceño. Su taza estaba efectivamente rota, aunque sin una razón lógica. O quizás sí, pero no lo sabía. Frunció aún más el ceño y miró por la ventana. El pueblo estaba normal. No rebosaba de emoción, pero tampoco era completamente sombrío. Era lo normal en tiempos de guerra. Y sin embargo, ¿y qué pasó para que su copa se rompiera? Miró sus papeles y luego la puerta. Hiruzen sintió la tentación de enviar ayuda a alguien, por si acaso esta superstición era cierta. Pero sabía que no podía desperdiciar ninjas con la sensación de que algo muy malo había sucedido y regresó a su trabajo. Pero el mal presentimiento nunca desapareció. A Kakashi le dolía la cabeza al despertar. Si el dolor no fuera un indicador de su supervivencia, podría haber pensado que se había destrozado la cabeza. Sintió una piedra húmeda y desigual bajo la mejilla derecha, y el agua le goteaba por el pelo. El chico se sentó lentamente, si es que así se le podía llamar, miró a su alrededor y entrecerró los ojos, viendo solo oscuridad a su alrededor. Su chakra se sentía demasiado denso para forzarlo a entrar en sus ojos, y se rindió. ¿Qué pasó? Nadie le respondió durante un largo rato, bueno, pareció largo, pero probablemente fueron solo unos segundos, y casi temió estar solo en su cabeza cuando Kurama respondió bruscamente. Un derrumbe. Caerse y... Sus recuerdos volvieron lentamente a su mente y abrió mucho los ojos. No había salida, y Minato se había agarrado el brazo, entonces su visión se volvió borrosa y se sintió como un shunshin. Kakashi se agarró la cabeza con un gruñido.
Minato-sensei intentó teletransportarlos afuera, pero parecía que había logrado la mitad del kunai que lo marcaba. De alguna manera. El resto de su memoria no era lo suficientemente clara como para comprender qué había sucedido exactamente, pero el Chunin estaba seguro de que se trataba de rocas. Muchas rocas. Alguien gimió cerca de él. Se giró e hizo una mueca de dolor al sentir un dolor agudo en la cabeza. Dirigió su chakra hacia el sonido, sin saber si sentirse aliviado o preocupado porque Anko estaba a un par de metros a su derecha. Después de todo, el olor a sangre era inconfundible. «Anko», susurró con cautela, arrastrándose cerca de ella. No confiaba en no caer de bruces si se levantaba. La kunoichi volvió a gruñir y luego gimió. Él aún desconocía su estado, pero lo más probable era que estuviera herida. «Usa la capa Bishou». Kakashi escuchó la sugerencia e intentó concentrar su chakra y el de Kurama en su piel. El Bishulu pareció compadecerse del chico y lo ayudó. El área a su alrededor se iluminó al instante, aunque saber lo grande o mejor dicho, lo estrecho que era el espacio casi le producía claustrofobia. Kakashi entrecerró los ojos para observar su entorno y se quedó paralizado al posar la vista en Anko. Su brazo izquierdo estaba parcialmente debajo de una roca, sangrando, medio aplastado y doblado en un ángulo doloroso. Anko intentó débilmente protegerse los ojos con el brazo derecho, pero incluso esa acción pareció agotarla. Estaba boca abajo sobre la piedra mojada, y Kakashi notó que había perdido mucha sangre por su tez más pálida de lo habitual, y por el charco de sangre que crecía lentamente bajo su brazo. ¿Qué? «Soy yo», Anko susurró, esperando que no se diera cuenta de que su brazo parecía más bien carne machacada. «No te preocupes. Soy Kakashi». Sus ojos castaño claro luchaban por enfocar su rostro enmascarado. «Kakashi. ¿Y ahora qué?» La alejamos de la roca y le arreglamos el brazo. Como si fuera lo más fácil y obvio del mundo. «Arreglado. ¿Cómo se arregla eso?», gritó Kakashi para sus adentros, incrédulo. ¿Cómo demonios alguien podía arreglar un brazo medio destrozado sin formación médica ni los instrumentos adecuados? Oh, sí podemos. Su yo mayor rió entre dientes, como si le divirtiera la sorpresa del Chunin. El Iryo Ninjutsu se basa principalmente en el control del chakra y el conocimiento del cuerpo humano. Entre los tres, señaló a sí mismo, a Kakashi y a Kurama, creo que tenemos suficiente control para solucionarlo casi todo. Antes de que el chico pudiera argumentar que no era tan sencillo y que su confianza no servía de nada, el Bishulu habló. Levantamos esa roca, envolvemos el brazo de Anko en nuestro chakra, la apartamos y le curamos el brazo. No es tan difícil de entender. Pero... ¿y no es que no haya consultado libros de medicina cuando estuve atrapado en el hospital, eh? Después de terminar las novelas de Jiraiya-sama, tuve que ocupar mi tiempo y Tsunade-sama me permitió leer algo más. Kurama resopló. O mejor dicho, ya estaba harta de tus risas cuando leías esas novelas obscenas. No son tan malos, ¿eh? De alguna manera, Anko reunió la fuerza suficiente para mirar su brazo izquierdo, y su expresión se tornó de horror absoluto. Su boca se abrió como si estuviera a punto de gritar, pero Kakashi le puso la mano encima. Anko, no, le ordenó con la mejor voz que pudo, como si dijera sé lo que hago, no te preocupes. Si ella empezaba a gritar y a agitarse, quién sabe cómo se le reduciría el brazo, o quién la oiría. Voy a arreglarlo, pero necesito que te quedes quieta y en silencio. ¿Puedes hacerlo? La kunoichi de cabello violeta no parecía muy entusiasmada con su plan, pero asintió una vez y Kakashi deseó que obedeciera. Anko lo miraba con los ojos muy abiertos, probablemente porque parecía una antorcha humana, pero el Chunin le dijo que no hiciera ningún ruido, y no lo hizo. Dos garras de chakra se formaron en su hombro izquierdo y Kakashi sujetó el brazo derecho de Anko, listo para sacarla. Una garra alcanzó su brazo izquierdo y lo envolvió hasta el codo con chakra caliente, mientras que la otra se coló bajo la roca. 3, 2, 1 y ellos tiraron. Anko se mordió el labio inferior para evitar gritar de dolor, y estaba casi segura de que notó el sabor de la sangre cuando el repentino movimiento se detuvo. Kakashi pensó en poner la boca arriba, pero su yo mayor descartó la idea. No soy un Iryonin ni un psicólogo, dijo, pero creo que es mejor que ella no vea el proceso. Ella es la aprendiz de la serpiente. ¿Crees que le daría miedo su propio brazo? Ahora mismo es más como carne y huesos triturados, y saber que su extremidad está así no es y una buena experiencia. Yo lo sabría. ¿Y te pasó a ti? Ni siquiera necesitó asentir. Estaba inconsciente cuando el médico me recompuso la extremidad. Casi.
Pero las vendas se habían soltado y. Debería haber mantenido el Sharingan cerrado. Eso es todo. El joven Kakashi decidió no preguntar nada más y centró toda su atención en el brazo de Anko. Su chakra parecía casi líquido, y cada parte de la extremidad de la chica estaba prácticamente inmóvil en su interior. Varios trozos de lo que supuso que era carne estaban parcialmente arrancados de los huesos, y su muñeca parecía una masa rojiza. Sus dedos no estaban mucho mejor, y él la habría considerado incapaz de volver a ser una kunoichi. Pero Kurama parecía bastante confiado en sus habilidades de reparación, y Kakashi pensó que bien podría seguir con su plan. Bien. Ataque, el mayor, recompón la muñeca. Kit, recompón el cúbito y el radio. Yo repararé los dedos. Y no toques los nervios sin pedirme permiso. Ambos ataques asintieron y se pusieron a trabajar. La mierda de Kusina está golpeando el ventilador ahora mismo, sus sentidos hormigueaban. Sentía una picazón persistente detrás del cuello, y se rascó con la mano. Al principio, la pelirroja podía ignorarlo, pero ahora era completamente imposible. Algo muy grave había sucedido, y no tenía ni idea de qué era. Ella miró a su alrededor. El campamento que había montado su equipo no fue perturbado. Los 5 ninjas de Konoha se mantenían apartados cerca de sus tiendas, mientras que los 6 ninjas de Suna hacían lo mismo desde el otro lado. No eran exactamente amigos, pero si eso significaba evitar peleas por venganza, a Kusina le parecía bien. La pelirroja caminó hacia el centro del campamento, comprobando el sello principal de su barrera de detección hexagonal. Nada estaba fuera de lugar. Kusina reconocía cada chakra dentro y alrededor de la barrera. El equipo Tormenta de Arena, el equipo Torbellino, el equipo Eclipse y todos estaban allí, imperturbables. Su escuadrón, el equipo Volcán, estaba exactamente donde debía estar. Kusina tenía algo que decir sobre los nombres, pero asumió que no era el problema que sentía. Había algo más que despertó sus sentidos. Kurama, ¿tienes alguna idea? El ojo del Kyuubi se crispó al oír su propio nombre. Mi falsificación no debería existir, y él pagará por ello. Dios mío, creí que te habías dado por vencido. Kurama seguía pensando en su falsificación. Claro que sí. Es un hecho, humano, afirmó, enseñándole los dientes a su carcelero. Ese impostor morirá de una vez por todas por lo que ha hecho. Kusina puso los ojos en blanco. Bola de Pelo estaba irritable y vengativa esta noche, ¿verdad? Sumori nunca había estado tan contento de tener un plan B como sus compañeros habían sido tan estúpidos al dejar rastros que delatan su naturaleza shinobi. Pediste papel Taisei en una tienda de minería 5 veces. Sí. Idiotas, y arrogancia, este estúpido pueblo jamás llamará a los ninjas, tranquilos. Lo pagaron con sus vidas. Pero Sumori fue más listo y contrató a un par de nukenin. Y por lo que se sentía, había poco más de una docena de personas entre ninjas y marineros. Les ordenó que permanecieran ocultos alrededor de la cueva y que la rodearan solo si los sellos que había colocado se rompían. Y así fue, gracias al destello amarillo, una versión en miniatura del colmillo blanco con un chakra que rivalizaba con el del Sanbi, mayor, incluso y mucho mayor, y otros ninjas de Konoha. Sumori se habría sentido honrado de tenerlos como oponentes si su plan no hubiera fracasado tan estrepitosamente. Nadie conseguiría esos invaluables cristales de chakra sin la capacidad de teletransportarse. Suspiró. En fin. Siempre podría presumir de haber luchado contra el destello amarillo y haber salido con vida. 2 figuras encapuchadas se acercaron a él, y Sumori reconoció sus misteriosos ojos verdes por todas partes. Las hermanas gemelas de Suna, Akuma y Tenma, portadoras de 2 armas demoníacas. El Kyujin y el Ogama. Las 2 mujeres observaron fríamente cómo el Kirinukenin se ponía de pie, aunque cojeaba. Una vez más, agradeció tener 2 salidas de emergencia listas, una fácil de encontrar y la otra bien escondida. Por si acaso llegaba un shinobi enemigo y necesitaba una huida rápida, aprovechando la niebla creciente y el caos para huir sigilosamente. La guadaña demoníaca de Tenma brilló a la luz de la luna. ¿Quiénes son los intrusos? Sumori miró a su Ogama con curiosidad, pero este respondió. El destello amarillo, otro Jonin y 4 niños. Escupió la última palabra como si fuera veneno. Ser derrotado por un grupo de niños era ridículo en su profesión, pero luchó contra el maldito destello amarillo. Aunque tenía la ventaja de ser un sensor natural, con la niebla y el denso chakra para dificultar la vista y la percepción de su enemigo. Los ojos de Akuma brillaron con malicioso deleite. ¿El destello amarillo? Preguntó, casi ronroneando. Siempre quise enfrentarme a un oponente tan formidable con mirada.
La Nukenin de ojos verdes desenvainó el Kyujin lentamente, como si ya estuviera saboreando el momento en que su espada se hundiera en su carne. Siguen en la mina, añadió Sumori, mirando con recelo el brillo de emoción que les brillaba a las hermanas. Rodeen el lugar. Sus vidas serán la compensación por haber frustrado nuestros planes. Las hermanas demoníacas asintieron brevemente y se marcharon tan rápido como habían llegado, dejando a los otros hombres contratados para que arrastraran a su líder. Hecho. Kakashi se secó el sudor de la frente. El brazo de Anko había vuelto a la normalidad, pero debía evitar forzarlo si quería seguir siendo una kunoichi. Ignoró el dolor de cabeza y, aún con el brazo de Anko en su chakra, la giró. Anko, anunció, está terminado. La kunoichi abrió sus ojos castaño claro y se giró lentamente para mirarse el brazo, casi esperando verlo mal vendado y aún sangrando. Lo que vio fue asombroso. Su brazo estaba completo una vez más. Estaba completamente aturdida y estaba a punto de probarlo. Escúchame. Anko se quedó quieta al instante y miró a Kakashi. Estaba obviamente cansado y radiante. Pero su expresión era seria. Una vez que me retire el chakra, no deberías mover mucho el brazo. Funciona, pero debe permanecer inmóvil al menos una semana antes de hacer algo que pueda forzarlo. Así que no lo muevas, ¿de acuerdo? Cuanto lamentaba no haber traído un botiquín o algo parecido a un cabestrillo, Anko asintió y el Chunin retiró su chakra de su brazo. Gracias, Kakashi. No hay problema, respondió a su susurro. Ahora tenemos que encontrar a los demás y una salida. Lo cual llevará mucho tiempo, ya que este lugar es un laberinto. Kurama suspiró. Solo tenemos que seguir el chakra de los demás y abrirnos paso. No es difícil. ¿Cómo arreglarle el brazo? Supongo. Es igual de sencillo. Fue el turno del mayor Kakashi de suspirar. No tenemos muchas opciones, admitió el otrora Anbu, y luego se enderezó un poco. Al menos el chakra de Isobu no es tan denso. Es como una bocanada de aire fresco. Si esto es aire fresco y bueno, lo tienes. Lo consiguió, sin duda. El chakra de Isobuna lo asfixió tanto como antes y solo tenían que encontrar a Minato-sensei, Rin, Obito y Anju. Su misión estaba cumplida, ya que era imposible que el último shinobi escapara del kunai del sensei. Kakashi, ¿por qué brillas? Miró a su derecha y notó la mirada inquisitiva de Anko. Kekkei Genkai, mintió, usando 2 garras de chakra para abrirse paso. Nunca había oído hablar de eso, admitió, frunciendo el ceño. Ni siquiera Orochimaru-sensei me lo contó. Mierda, Orochimaru. Todo lo que Anko viera y oyera se lo comunicaría al Sannin Serpiente. Es un Kekkei Genkai de mi clan, los ataque, respondió él, con la esperanza de que la kunoichi no indagara demasiado. Pero pocos y muy pocos sí lograron activarlo. Se mantuvo en secreto, y ni siquiera lo supe hasta que le pregunté a Sandaime-sama qué era. Anko ladeó la cabeza y frunció el ceño. Entonces es como, un rasgo recesivo, ¿verdad? Más o menos. Interrumpieron la conversación para centrarse en la cueva estrecha, húmeda y laberíntica, en busca de una salida y de sus compañeros. A Kakashi le dolía la cabeza de vez en cuando, un peso persistente en la nuca, o en la mente. Que no se le iba. ¿Una conmoción cerebral? No exactamente, aunque sí, es un peso y algo así. Simplemente no siento la presión de la sangre sobre el cerebro. ¿Qué quieres decir? Podía imaginarse fácilmente la expresión de enfado de Kurama. Cuando hablé con el anciano, le dije que una parte de tu chakra absorbió demasiado del mío y que debía ser expulsada. ¿Lo recuerdas? Ambos Kakashi asintieron, el mayor con cautela y el más joven en confirmación. Era cierto. Las secuencias de sellos que contienen el chakra del Kakashi mayor tienen una abertura para expulsarlo. Básicamente, este sello de 9 vías modificado requiere cambiar el filtro 2 veces, o más en adultos, antes de que el huésped adapte sus bobinas lo suficiente como para soportar una transformación completa sin repercusiones. Este sello también podía hacerse en bebés, y entonces se comportaba con normalidad. Pero a veces los Bijuu se habían hecho amigos, bueno, más o menos, de otros ninjas que no tenían espirales de chakra adaptadas, y el Rokudai me tenía que pensar en algo. Normalmente, el chakra se dispersaría gradualmente. Pero en este caso, los sellos contienen una conciencia la del Kakashi mayor y dispersar el chakra significaría una muerte lenta y probablemente dolorosa. Kurama se apresuró a explicar antes de que Ataque se desmayara de la angustia o de que un ninja apareciera repentinamente para luchar. Actualmente, se están fusionando, pero no puede haber 2 conciencias en el mismo chakra, y están luchando por el dominio.
Esto nos lleva de vuelta a los tres posibles resultados. Uno de ustedes muere, se fusionan o ambos viven. El último escenario implica separar sus chakras, lo que mataría al Kakashi mayor si no hubiera pensado en un plan. ¿Qué plan? Al otrora Jonin no le gustaba tener su vida sellada, algo que podía matarlo si se quedaba y si se iba. Se preguntó si así se sentiría el Biju al estar sellado. Ambos sintieron la sonrisa burlona de Kurama. No permití que tu chakra se dispersara, lo que, admito, podría causar una sobrecarga, esto era tan tranquilizador, pero también significa que aún estás completo. Este dolor de cabeza es el resultado tanto del colapso por nocaut como de la lucha de tus conciencias por dominar ahora que el sello requiere nuevo chakra. Lo que a su vez significa que necesitamos encontrar un lugar seguro lo antes posible. Exactamente. Te liberaremos con una sola descarga de chakra, dolorosa y probablemente explosiva, en lugar de dispersarla gradualmente. Algo jamás probado ni repetido, pero nadie tuvo tiempo de planear nada más. Sería como una explosión o un nacimiento. Lo que fuera. Y no suena bien. ¿Cuánto tiempo tenemos? Kurama tarareó, pensando. ¿Cuánto tiempo, en realidad? Diría que cuanto antes, pero no dentro de 10 días. 11 como máximo, pero no recomiendo esperar. Bueno, solo necesitamos encontrar a los demás y regresar a Konoha. No es tan difícil, ¿verdad? Ellos esperaban fervientemente que así fuera. Un gemido bajo resonó en la cueva, llamando la atención tanto de Rin como de Obito. ¿Qué fue, Rin? La Kunoichi mordió el labio, girando el hombro izquierdo a modo de prueba. Creo que es Kurai, dijo, levantándose lentamente y alcanzando a su compañera. Obito le tomó la mano derecha y los dos genin se apresuraron silenciosamente más o menos hacia el sonido. El Uchiha levantó una antorcha que había encendido con su katón. Nunca pensó que sería útil hasta que Kakashi le insistió para que la trajera. El derrumbe podría haber sido mucho, mucho peor, y ellos se consideraban afortunados de estar vivos. Rin sufrió su peor lesión en la articulación del hombro izquierdo, algo que acababa de aprender a sanar. Una vez que recuperó el control de chakra para iniciar el proceso, Obito despertó con una torcedura en la muñeca, que se curó minutos después. Sus cuerpos estaban cubiertos de arañazos y golpes, pero la Kunoichi no pudo agotar todo su chakra, así que los dos genin simplemente los limpiaron y vendaron. El camino era rocoso, húmedo y desigual, como era de esperar después de un derrumbe y un maremoto. Los dos chicos del equipo Minato siguieron en silencio los lamentos de Kurai, y al llegar se quedaron mirando. La Ningen gris estaba sentada junto a la cabeza de su amo, empujándola y lamiéndola para intentar despertarlo. Pero el cuerpo de Anju estaba aplastado por rocas ensangrentadas de cintura para abajo. Era inútil intentar reanimarlo. Obito palideció levemente, mirando con los ojos abiertos el lugar donde deberían haber estado las piernas de Anju, y probablemente aún estén, con los huesos destrozados y la sangre salpicada por todas partes. Rin tragó saliva, lamiéndose nerviosamente los labios resecos. Saber exactamente qué desastre se escondía bajo esas rocas caídas le provocó una oleada de náuseas que amenazaba con hacerla vomitar. Pero el Iryonin tenía que soportarlo, y Rin sería un Iryonin. Oye, Kakurai llamó. El Ningen gimió y miró a la chica. No, no hay nada que pueda hacer por Anju-san. Ven aquí, tenemos que irnos. Las orejas y la cola de Kurai cayeron aún más. Fue difícil aceptar la muerte de su ama. Rin se sentó cerca de ella. Incluso en el poco tiempo que habían hablado, la Kunoichi castaña había conectado con el sorprendentemente sensato Inuzuka. Siguieron siendo amigos solo 3 días, y ahora Anju ya estaba muerta. No podía evitarlo. Ser amable y educada era algo que atraía a la gente, pero debería haberlo pensado mejor antes de entablar una amistad durante una misión. Rin no notó las lágrimas que corrían por sus ojos hasta que Obito le apretó el hombro derecho. No tuvo valor para mentirle a su amor, y no pudo contener la respiración. Permanecieron paralizados por el luto hasta que Kurai, de repente, levantó las orejas y empezó a mirar a su alrededor. Entonces ladró. Kurai. La Ningen dirigió otra mirada afligida al cadáver de su amo, luego le dio un codazo en el hombro a Obito antes de escabullirse en silencio hacia algún lugar. Intercambiando breves miradas, la siguieron. ¿Lo oyes, Anko? La Kunoichi miró fijamente a su alrededor, conteniendo la respiración. Entonces, sus oídos percibieron un sonido. Un raspado de garras contra la roca. Sí, quiero. Kakashi, aún iluminando la cueva con su chakra, fijó su mirada en una sección de rocas desmoronadas a su derecha. El sonido provenía de allí, y se acercó, atento a cualquier amenaza.
Anko lo siguió y se obligó a mantener el brazo lo más quieto posible. Estaba asombrada por el trabajo que hizo. Cuando vio su extremidad por primera vez, se horrorizó. Ni siquiera podía sentirla, y tal vez eso había sido bueno. Anko no creía que hubiera podido permanecer en silencio si sus nervios hubieran estado funcionando correctamente. Pero entonces la sensibilidad empezó a regresar a su brazo, y la kunoichi observó con asombro cómo Kakashi creaba una burbuja de chakra, a falta de una palabra mejor, y, en silencio, reparaba sus huesos, cosía los músculos a los huesos y, poco a poco, le devolvía el control de su extremidad. Era asombroso y completamente imposible, y Anko se preguntó por qué Orochimaru-sensei no le había hablado del Kekkei Genkai. Era como un ejército de un solo hombre. Otorgaba velocidad, fuerza, chakra casi infinito, al menos eso supuso tras sentir oleadas del chakra de Kakashi, y habilidades médicas superiores a las de un ninja Iryo, quizá incluso rivalizando con las de Tsunade-sama. Porque nadie había reparado jamás un brazo medio destrozado bajo una roca en el campo en menos de 3 horas. Simplemente era imposible tener tanta energía y concentración. Escura y suspiró su compañero, abriendo un poco los ojos. Y Obito y Rin. Están justo detrás de estas rocas, todos vivos. ¿Qué esperamos entonces? Anko estaba emocionadísima por volver a ver a sus amigos, y si no hubiera tenido que mover el brazo, habría empezado a cavar. Despejen el camino. A Kakashi no le hizo falta que se lo dijeran 2 veces. Invocando 3 garras de chakra, inmediatamente comenzó a apartar rocas de todos los tamaños. Por suerte, no había grandes rocas en el camino, probablemente debido a la fuerza del derrumbe y la ola. El sonido tras las rocas se hizo más claro, y los 2 shinobi pudieron oír un ladrido agudo. ¿Qué hueles, Kurai? Preguntó Rin, con la voz llena de esperanza. Somos nosotros, Rin. Gritó Anko, y pudieron oír el grito de sorpresa de Obito. Anko. No te olvides de mí. Va Kakashi. Gritó el Uchiha, aliviado. Alguien, Rin, le dio un manotazo en la nuca por su algarabía y bajó la voz. ¿Estás bien ahí atrás? ¿Te han envenenado otra vez? Era una broma y una pregunta preocupada, y Kakashi se contuvo para no resoplar. Claro que estoy bien, fue su respuesta, aunque su dolor de cabeza no le hacía justicia. Había intentado usar chakra extra para no tambalearse, pero como la causa era una sobrecarga de chakra, el Chunin pronto descubrió que era una mala idea. Las últimas rocas se desprendieron bajo las garras de chakra de Kakashi y los 4 niños casi corrieron a abrazarse, al menos por parte de Obito, pero la forma en que Rin y Anko se aferraban los detuvo. Kurai los miró con evidente alivio, pero su cola no se movía. Entonces, ¿qué te pasó? Preguntó finalmente Kakashi. Anko se lastimó el brazo izquierdo, y después de eso buscamos, va Kakashi, estás radiante. Con la boca abierta, Obito no pudo evitar mirar boquiabierto a su compañero. ¿Qué era, una antorcha humana? Incluso Rin lo miraba como si le hubieran crecido más extremidades. ¿De verdad era tan inusual? Kekkei Genkai, dijo arrastrando las palabras. Sin saber mucho sobre ellos, salvo sobre los clanes más importantes de Konoha, Obito y Rin simplemente asintieron en señal de aceptación. Como decía, los buscábamos a ti y a Minato-sensei. Entonces Kakashi frunció el ceño, mirando hacia atrás, detrás de sus compañeros y el Ninken. ¿Dónde está Anju-san? Kurai gimió, con las orejas gachas y la mirada baja. Rin estaba a punto de llorar cuando respondió. Está muerto, Kakashi. Probablemente y por pérdida de sangre. Al recordar su propio brazo sangrante, Anko hizo una mueca de compasión. Había tenido suerte de sobrevivir, y solo porque Kakashi estaba con ella. La kunoichi habría muerto si no supiera lo que hacía, el Chunin inclinó la cabeza en un breve lamento. Había pasado horas con él investigando, ¿verdad? Y, sin embargo, no sentía esa sensación de vacío que seguía a la muerte de un conocido. Kurama permaneció imperturbable, como era de esperar, y el Kakashi mayor simplemente, permaneció allí, inmóvil, sumido en su alucinación. Esto probablemente le había ocurrido varias veces antes durante este periodo, o durante sus años como Anbu. Entonces tenemos que encontrar a Minato-sensei. Vámonos. El Genin y el Ninken asintieron en señal de acuerdo y siguieron la antorcha humana en busca del destello amarillo. Minato se sintió muy aliviado cuando los primeros chakras que sintió le resultaron familiares. La brillante firma de Kakashi resplandeció como un faro en medio de la noche, seguida de cerca por la de los 3 Genin. Obito, Rin y Anko. Había un chakra más pequeño dentro del grupo, y Minato lo reconoció como el de Kurai, pero Anju no se veía por ningún lado.
Sus instintos de madre gallina, como tan acertadamente los llamó Kusina en una ocasión, se pusieron nerviosos al instante. No había ningún adulto con los niños, y uno de los Nukenin podría estar aún decidido a matarlos. Bueno, ahí está Kurama, concedió a regañadientes. El Bijulu había demostrado una y otra vez que se podía confiar en él, más o menos, al menos, así que podía considerarse adulto, ¿verdad? ¿Verdad? Además, si protegía a Kakashi-kun, y su estudiante cuidaba de los demás, entonces no debería haber ningún problema, ¿verdad? Quizás Minato debería ir a comprobarlo, un dolor agudo en el tobillo derecho le hizo hacer una mueca. Bueno, quizá fuera una idea para otro momento, pero eso no impidió que el rubio maldijera el montón de rocas que le aplastaban el tobillo. Había pensado en teletransportarse fuera de la cueva, pero como los niños seguían dentro, descartó esa opción. Tenía que ponerlos a todos a salvo, a todos. Entonces Minato consideró la idea de plantar un kunai marcado cerca de su posición y al menos liberar su pierna de las rocas, pero ¿en qué estado quedaría entonces? ¿Y si se arruinaba irreparablemente al moverla de cualquier manera? Sabía que los niños podrían haber corrido peligro al intentar escapar, pero si no estaba en condiciones de luchar y moverse, sería más bien un peso muerto. El Jonen casi se rió de su situación. Allí estaba, el famoso y poderoso destello amarillo, derribado por un montón de rocas. No era tan gracioso, pero la absoluta incapacidad de ver nada ni sentir ningún tipo de chakra, salvo la firma del Sanbi impresa en las rocas, le estaba afectando. Entonces, cuando el chakra exploratorio de Kakashi lo inundó, Minato respondió con un destello inmediato. El rubio esperó, preguntándose si entre el chakra de Kakashi y el conocimiento médico de Rin y Anko su tobillo podría repararse lo suficientemente rápido, y fue recompensado un par de minutos después por rocas desmoronándose, pasos y voces apresuradas. Minato-sensei. ¿Dónde estás? Confía en que Obito abra la boca primero, pensó con una sonrisa burlancia. Aquí atrás, Obito. Un par de segundos después, la firma de chakra de Kakashi aumentó considerablemente, al menos eso creía Minato, con sus sentidos reducidos al oído y la sensibilidad, y varias rocas fueron arrojadas por unas garras naranjas brillantes. Minato entrecerró los ojos ante la luz que lo cegó temporalmente. Esperaba una linterna normal, la que Obito y Kakashi habían discutido durante media hora, no una, y estaba su estudiante radiante. Sensei. Rin y Obito estaban a punto de abalanzarse sobre él, pero una garra de chakra les bloqueó el paso. Mirando brevemente a su compañera, la médica en prácticas preguntó: ¿Estás herido, Sensei? Tengo el tobillo bloqueado, señaló Minato hacia los escombros de su pierna derecha, que terminaban justo debajo de la rodilla. Me vendría bien una mano en esta situación. Como por arte de magia, los 4 niños y Kurai se pusieron a trabajar inmediatamente para liberar a la rubia. Akuma y Tenma estaban esperando. Sumori, un par de Nukenin de bajo rango y una docena de marineros a sueldo partieron hacia el puerto de Shichi para preparar el barco. Si los ninjas de Konoha supieran de su inminente partida, ya los tendrían tras ellos. Como era un desconfiado, Sumori dejó a 4 Nukenin a sueldo junto con las hermanas gemelas de Suna. Como si eso les impidiera irse, si así lo deseaban. No, estaban allí por el destello amarillo, el infame ninja de Konoha, el que casi tiene la orden de huir al ser visto. Sería un desafío que justificaría unas horas de espera en el terreno liso, porque, por supuesto, llovería justo antes de una batalla de esta magnitud. Ambas hermanas de ojos esmeralda se enorgullecían de sus legendarias armas. Se decía que fueron forjadas en las llamas del Yonbi por un maestro herrero para un Kage. Tanto la Kyojin como la Ogama eran espadas temibles. Lisas, afiladas e irrompibles, pero se rumoreaba que drenaban el alma de su portador con cada víctima asesinada. Akuma estaba por encima de tales tonterías, y Tenma estaba de acuerdo con ella. Y así estaban esperando en la entrada de la mina tortuga, sus brillantes espadas ocultas bajo capas oscuras idénticas y los sellos de Sumori plantados justo donde necesitaban estar.